Hoy es el día de mi salida de prisión. Esperé 2 horas frente a la puerta de la cárcel, iluso, anhelando ver la figura de Bai Ningbin fuera del portón. Pero bajo la tormenta, no había nadie frente a mí. Llamé innumerables veces. El teléfono de Bai Ningbin siempre quedó sin respuesta. Esperé 2 horas bajo la lluvia y luego caminé otras 3 horas. Mis zapatos, ya viejos, se rompieron. Por fin llegué a lo que fue nuestro hogar. Acomodé mi expresión. Quería mostrarme en mi mejor estado para enfrentarlo. Al tocar la puerta, un rostro desconocido apareció. El hombre frunció el ceño. ¿Estás loco? Compré esta casa hace 3 años. El antiguo dueño se llamaba Bai Ningbin. Vino con su novio a firmar el contrato. Dijeron que era su casa nupcial. ¿Qué tonterías estás haciendo? Me helé por completo. Con los dedos temblorosos, saqué del móvil una foto de Fan Ruon. El otro la miró. Y señalando la foto, dijo, sí, es él. Su novio. Caí en un pozo de hielo. Esta casa era la nupcial que me dejó mi madre fallecida. Cuando mi madre murió, puso solo el nombre de Bai Ningbin en la escritura. Tomándole la mano, le dijo, Ningbin. Nuestro Jianfen, de ahora en adelante, solo te tiene a ti. Deben estar bien, ¿de acuerdo? En ese entonces, Bai Ningbin apretó con fuerza la mano de mi madre y prometió, mamá. Tranquila, cuidaré de Jianfen. Pero no habían pasado ni 2 meses de la muerte de mi madre. Bai Ningbin me pidió que fuera a la cárcel en lugar de Fan Ruon. En ese entonces, estaba sentado en una silla de ruedas, torpemente intentando arrodillarse ante mí. Jianfen, te lo ruego, por lo menos, por haberme arruinado una pierna al salvarte antes. Ruon investiga, él no puede ir a prisión. Si va, su vida se arruinaría por completo. Pero si yo voy, llevaré la mancha de criminal para siempre. Mi vida también se arruina. Bai Ningbin suplicó desesperado, Jianfen. Cuando salgas, nos casamos, ¿de acuerdo? Amé a Bai Ningbin durante tantos años y le debía una pierna. Así que no dudé. En el juicio, elegí el silencio. Fui condenado a 3 años por él. Pero él, al instante, vendió la casa nupcial. ¿Con qué derecho? No lo entiendo. El odio en mi corazón creció como enredaderas. En silencio durante todo el camino, el coche me llevó a la dirección que Bai Ningbin me envió. Era una villa. En el jardín había un arbusto de rosas silvestres. Soy alérgico al polen. Apenas entré, comencé a ahogarme. Toqué la puerta. Dentro se oyeron pasos desordenados. Pronto, la puerta se abrió. Quien abrió fue Fan Ruon. Él y Bai Ningbin llevaban pijamas a juego. Al verme, en los ojos de Bai Ningbin apenas se ocultaba el desprecio. Me dejé caer al suelo. La voz de Bai Ningbin sonó de nuevo. ¿Por qué estás tan sucio? Lávate con agua antes de entrar. Mi ropa, que acababa de secar, se empapó de nuevo. Agaché la cabeza, mirando mis zapatos rotos. Cuando Bai Ningbin por fin apagó la hidrolavadora de alta presión. Saqué el móvil, con las manos chorreando, y le envié un mensaje a Chen Yan, ya lo he pensado. En 7 días, ayúdame a llevarlo a la comisaría. Bai Ningbin me acomodó en la planta baja. En la habitación más alejada, una del servicio. Estrecha, sin ventanas, ni siquiera la cama estaba tendida. Al abrir la puerta, un olor a humedad y vejez. Bai Ningbin frunció el ceño. Saliste de prisión de repente, sin preparar nada. Quédate aquí por ahora. Entendí, dije. Al oír esto, Bai Ningbin se quedó estupefacto, como si no esperara que aceptara con tanta facilidad. Fan Ruon bromeó, hermano Zhou, tras pasar por la cárcel, te has vuelto mucho más dócil. Antes, no era tan fácil de intimidar. Bai Ningbin resopló. Alguien que ha estado en prisión, si no se vuelve más dócil al salir, será aún más despreciado. Él fue el primero en despreciarme. Me quedé tieso, mi rostro se puso aún más pálido. ¿Dónde está mi ropa de antes? Bai Ningbin dudó un momento, con indiferencia. Toda tirada. ¿No te lo dije? Ahora necesitas deshacerte de lo viejo para recibir lo nuevo. Si aún cargas con la mala suerte de antes, ¿cómo recibirás lo nuevo? Sentí que la sangre me hervía al revés. Mis ojos se enrojecieron al instante. ¿Todo tirado? ¿Incluso los suéteres que mi madre me tejió? Bai Ningbin solo mostró impaciencia. Zhou Jianfen, has estado desconectado del mundo 3 años. ¿No sabes que ya no está de moda ese estilo tan anticuado? No hay nada que lamentar al tirarlos. Temblé, hasta respirar era como luchar. Anticuado. Mi madre, con cáncer terminal, no durmió durante 2 días y 2 noches antes de morir, solo para tejerle a Bai Ningbin y a mí. Un suéter a cada uno, como recuerdo, pero a los ojos de Bai Ningbin. Eso era anticuado. De repente fracasé, y lo miré con los ojos enrojecidos. Bai Ningbin, un poco culpable, desvió la mirada. ¿Basta? No me mires así. Solo son unas cuantas prendas, te las devolveré. Hermano Ruon, dale algunas de tus ropas. Fan Ruon se giró para buscarlas. Hermano Zhou, no las desprecies, aunque las he usado. Al menos son de marca, más cómodas que llevar el uniforme de prisión, dijo sin poder ocultar la burla. Pero Bai Ningbin solo estaba distraído, como si no hubiera oído. Hay algo más. Quiero discutirlo contigo.
Fan Ruon me tiró unas cuantas prendas viejas al azar. Como si diera limosna a un mendigo. Agarré la ropa y la examiné con atención, bajando la mirada. Descubrí que eran las marcas que solía usar antes, durante los 3 años que estuve en prisión con el uniforme. Quien debía estar en la cárcel vivía en una villa, usando mis marcas favoritas. Viviendo la vida que debería haber sido mía. Baininibin dijo con indiferencia, antes dijiste. Que cuando salieras de la cárcel, nos casaríamos. Levanté la vista hacia él. Con los ojos profundos, Baininibin tosió un par de veces. Últimamente hay mucho trabajo en la empresa. Realmente no tengo tiempo. Lo de la boda, déjalo por ahora. Era de esperar. No me enojé, solo me pareció ridículo. Pasé 3 años tras las rejas, pagando con mi propia vida, ¿y qué obtuve a cambio? El desprecio y el arrepentimiento de Baininibin. Dije con total frialdad, entendido. Baininibin, en cambio, se quedó atónito. ¿No estás enfadado? En ese momento, Baininibin sintió un vacío en el pecho, algo no andaba bien. Me miró. Pero no podía decir que era exactamente lo que no encajaba. Frunció el ceño. Jianfen, ¿qué te pasa? Por un instante. Pensé si tal vez había malinterpretado a Baininibin, si aún le importaba. No debía, por un arrebato de orgullo, enviarlo también a la cárcel. En mi pecho surgió el impulso de confesar todo. Incluso ya había abierto la boca, pero Fan Ruon, desde fuera, gritó de repente. Ninevin, nuestro rosal ha sido destruido. Baininibin se apresuró en su silla de ruedas. Saliendo deprisa, Fan Ruon se agachó junto al arbusto, sin importarle nada más. Con los ojos llenos de dolor. Mira, con la pistola de agua a presión. Las hojas se han caído. Y toda esa suciedad asquerosa del hermano Zhou. Ha salpicado los pétalos. Baininibin puso cara fría. Zhou Jiangfen. ¿Sabes cuánto tiempo ha estado cultivando estas rosas Ruon? Estaban a punto de florecer. Y tú las has arruinado. Estornudé. ¿Cuánto cuestan? Te las pagaré. Fan Ruon se levantó de repente. ¿Acaso puedes permitírtelo? ¿Son solo unos rosales, que tiene que no pueda pagarlos? Pensé. Al menos, cuando mi madre murió, me dejó algo de herencia. Pagar unas rosas. Es más que suficiente. Pero entonces Baininibin dijo una cifra que me dejó boquiabierto. Mi expresión se volvió difícil. Buscaré trabajo lo antes posible. Baininibin soltó una risa fría. Zhou Jiangfen, tú, que has estado en la cárcel, ¿quién te va a querer? Decir algo así, el mundo no sabe cómo fui a parar a prisión. ¿Acaso él, Baininibin, no lo sabe? Quien cometió el delito económico fue Fan Ruon, y yo pagué por él. ¿Por qué el que hizo malas acciones soy yo? ¿Con qué derecho dice esas cosas para insultarme? Casi rechiné los dientes. Baininibin, ¿quién sabe mejor que tú cómo tengo antecedentes penales? ¿Y qué? Baininibin rió con desdén. Ya has cumplido tu condena. Esto ya está decidido, no hay vuelta atrás. ¿De verdad? Creí que Baininibin se enfadaría aún más. Entonces Fan Ruon saltó para mediar. Bueno, Ninibin, dije que no puede pagarlo. No es que quiera que pague dinero. Solo creo que estas flores son un regalo tuyo para mí. Ese sentimiento, ese cariño, el hermano Zhou no puede pagarlo. Parecía extremadamente apenado. Conmovido, Baininibin ordenó de inmediato, Zhou Jiangfen, limpia estas flores. Ya me estaban saliendo ronchas por todo el cuerpo, rojas en manchas. Sentía un picor insoportable. Nin sabe que soy alérgico al polen, sonrió con desprecio Baininibin, solo es por un tiempo. Cuanto más alérgico seas, más necesitas desensibilizarte, tener más contacto con las flores te hará bien. Fan Ruon me arrojó la toalla en la cara. Hermano Zhou, apresúrate a empezar, es tarde. Julieta no va a volver, Baininibin ni siquiera miró atrás, si no limpias estas cosas sucias. Hoy no entres. La puerta se cerró de golpe. Bajé la cabeza para mirarme. No pude evitar reírme con amargura. Lo sucio que mencionó Baininibin, probablemente soy yo. Mi cara se hinchó rápidamente. Estos años en prisión, mi cuerpo se ha vuelto cada vez peor. Mi sistema inmunológico está bajo, lo que hace que las reacciones alérgicas sean más graves. Vistiendo un pijama fino. Al ser soplado por el viento frío, pronto todo mi cuerpo ardió y mi cabeza se sintió aturdida. No pude evitar levantar la mano y rascarme la cara, y terminé rompiéndola y sangrando. Al amanecer, Baininibin empujó la puerta, salió en su silla de ruedas, sin haber limpiado aún. Al verme tirado en el suelo, su expresión cambió ligeramente. ¿Qué te pasa? Extendió la mano para jalarme, pero se asustó por la temperatura ardiente de mi cuerpo. ¿Cómo puedes estar tan caliente? Hermano Ruon, ayúdame a llamar al 120. No solo tenía el cuerpo ardiente, sino también la cara llena de marcas de sangre. Lucía terrible. Entre la confusión abrí los ojos y con voz ronca dije. Es raro que muestre debilidad. Acabo de tener un semishock por la alergia, llévame rápido al hospital. Baininibin no podía ocultar su preocupación. No te apresures, ya llamamos al 120. ¿Desde cuándo tu cuerpo está tan mal? Tosí mientras miraba la expresión de Baininibin.
De repente recordé que antes de ir a prisión, habíamos estado enamorados durante 5 años, y éramos una pareja perfecta a los ojos de los demás. Especialmente aquel año, en un accidente automovilístico, para protegerme. Bainingbin sufrió una fractura conminuta en una pierna, y desde entonces solo puede sentarse en una silla de ruedas. Todos decían que Bainingbin me amaba hasta el extremo. Y yo incluso cuidaba de Bainingbin como si fuera mi propia vida. Creí que había encontrado el amor de mi vida. Hasta que apareció Fan Ruon, todos mis sueños se hicieron añicos. Fan Ruon era el amigo de la infancia de Bainingbin. Después de graduarse de la secundaria, se fue al extranjero a estudiar, y al regresar entró en un instituto de investigación. En cuanto contactó a Bainingbin, trajo una bomba, estaba usando los resultados de su investigación para obtener ganancias ilegales, y le pidió ayuda para resolverlo. Me convertí en su chivo expiatorio, perdí mi trabajo, perdí mis relaciones sociales. Me convertí en el desprecio de todos, solo porque lo amaba, por gratitud. Pensé que al menos todavía tenía a Bainingbin, pero resulta que también fue un pensamiento ilusorio. Fan Ruon salió corriendo, ya viene el 120, ¿qué le pasa? Su mirada cayó en mi cara, Fan Ruon tembló por completo, sangre, sangre. Puso los ojos en blanco y se desmayó directamente. Ruon. Bainingbin gritó desesperado, él se desmaya con la sangre. La ambulancia llegó directamente a la entrada de la villa. La enfermera entró empujando la puerta, al ver a 2 personas tendidas, preguntó. ¿Quién llamó al 120? Bainingbin estaba completamente nervioso, sus ojos solo estaban en Fan Ruon. Aturdido, dijo, yo llamé, llévenlo rápido al hospital. Señaló a Fan Ruon, olvidando por completo que yo ya estaba en estado de semishock. Medio postrado en el suelo, una sonrisa fría en mis labios, ¿qué más puedo esperar? Llegué a pensar que Bainingbin todavía me amaba. No. Él no me ama, quizás nunca me amó. Solo soy el sustituto de Fan Ruon. Cuando él no está, Bainingbin siguió la ambulancia hacia el hospital. Yo solo estuve tirado en el suelo mucho tiempo, hasta que con movimientos extremadamente lentos me levanté y llamé al 120 yo mismo. Después de que la reacción alérgica disminuyó, la llamada de Bainingbin llegó tarde. ¿Dónde estás? Te pedí otra ambulancia, pero dijeron que no vieron a nadie allí, tosí mientras hablaba. Con voz ronca, ya estoy en el hospital. Menos mal. Bainingbin suspiró aliviado, ¿en qué sala? Voy a... Fan Ruon lo interrumpió, Ningbin, de repente se me antoja tu plato de costillas agridulces. Bainingbin con extrema ternura, es raro que tengas apetito. Voy a casa ahora mismo a hacerlas para ti. Colgó directamente, al escuchar el tono de ocupado del teléfono. Me quedé atónito por un largo tiempo. Recuerdo que Bainingbin no sabía cocinar. En ese entonces, una frase que solía decir era, las chicas mimadas nunca tienen que cocinar. Zhou Jiangfen, si me amas. Entonces, para amarlo, aprendí a cocinar muy bien. Pero resulta que no es que él no quisiera cocinar, solo que cocina para la persona que ama. Esperé hasta que el reloj marcó la medianoche. Faltan 4 días para que lleguen las pruebas. Bainingbin no vino. Asentí con la cabeza. Regresé solo al cuarto alquilado, con el estómago revuelto. Me serví un vaso de agua helada. Bebí a grandes tragos. Mis dedos, sin querer, deslizaron la pantalla de WeChat y vi la publicación de Fan Ruon. La lonchera hecha con cariño de la señorita Bai. Mi costilla agridulce favorita. Me encanta. La imagen mostraba una lonchera elegante, las costillas colocadas en forma de estrella. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Hasta que la pantalla se apagó sola. Afuera, la noche era profunda, toda la ciudad iluminada. Pero no había ni una luz encendida para mí. Después de salir del hospital, no volví a la villa. Alquilé una habitación individual. El primer día que no regresé, Bainingbin no dijo nada. A las 9 de la noche del segundo día, Bainingbin llamó para interrogarme, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con qué? Ahora estás haciendo una rabieta y yéndote de casa. Bainingbin se rió con desdén. Zhou Jiangfen, si tienes agallas, no vuelvas nunca más. Al día siguiente entendí lo que Bainingbin quiso decir con eso. Tomé mi currículum anterior. Y fui a buscar trabajo. Todos me evitaban como la peste. Ni siquiera podía dar el primer paso. Finalmente, con mucho esfuerzo, encontré un reclutador dispuesto a hablar conmigo. Así supe que me habían vetado en toda la industria. ¿Tienes antecedentes penales? ¿Quién se arriesgaría a contratarte? El reclutador se ajustó las gafas. Con una mirada llena de desprecio. Nuestra empresa es pequeña, pero valora la integridad. Salí del edificio de oficinas y me paré en la calle. El viento de marzo aún traía frío. Azotando mi chaqueta fina, haciéndola crujir con fuerza. Finalmente, entré en un pequeño restaurante. Y le pregunté al dueño si necesitaba un lavaplatos. El dueño me examinó de arriba abajo. 3.000 al mes. Sin comida ni alojamiento. Sin seguro. ¿Lo aceptas? Acepto. Escuché mi propia voz, muy tranquila. Era un trabajo que antes jamás habría considerado. Pero ahora, para mí, ya era una limosna. Lavé platos desde la tarde hasta la noche. Casi no podía levantar los brazos. Me agaché detrás del restaurante a fumar, las muñecas me temblaban. Sin querer, la ceniza cayó al suelo.
Al instante, una voz sarcástica sonó: los que han estado en la cárcel, claro, no tienen modales. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Fan Ruon. Llevaba un traje a medida. Zapatos de cuero relucientes, estaba a unos pasos, con una sonrisa despectiva en los labios. Escupí la colilla del cigarro. Ya no pude soportarlo más. ¿Qué has dicho? Fan Ruon, con una mano en el bolsillo, se rió con desdén. Jefe, ¿qué clase de empleados está contratando? El dueño salió corriendo, muy respetuoso con Fan Ruon. Disculpe, señor Fan. Luego me miró con furia. Pídele disculpas al señor Fan ahora mismo. Es un cliente importante de nuestro restaurante. Las loncheras de su instituto las hacemos todas aquí. Me quedé quieto, con la expresión completamente congelada. Fan Ruon dijo con desdén: parece que su nuevo lavaplatos no está muy convencido conmigo. Me agarró del cuello y me empujó hacia un lado. Choqué contra la pared fría. El dolor me hizo sudar frío en la frente. Pídele disculpas al señor Fan ahora mismo. El dueño me fulminó con la mirada. Tienes antecedentes penales. ¿Dónde quedó tu orgullo ahora? Nuestro restaurante no puede mantener a una figura tan importante como tú. Mejor búscate otro trabajo. Me apoyé contra la pared, pálido. ¿Y mi sueldo? El dueño me escupió. ¿Todavía quieres tu sueldo? Has arruinado un pedido tan grande para mí y aún quieres tu sueldo. Va. Me sequé el escupitajo de la cara. Toda mi razón se rompió en ese momento. Fan Ruon, trajeado, con aspecto respetable, me recorrió con una mirada despectiva. Zhou Jiangfen. Ahora no eres más que un delincuente. ¿Cómo vas a competir conmigo? Me abalancé. Le di un puñetazo en la cara a Fan Ruon, con los ojos inyectados en sangre, rugiendo de furia. Fan Ruon, deja las cosas claras. Quien debería estar en la cárcel eres tú. Una bofetada, una brisa repentina, me dejó completamente aturdido. Me quedé tieso. En un instante, Fan Ruon se levantó y yo caí al suelo. Miré a Bai Ningbin. Estaba sentado en una silla de ruedas, cubierto con una manta. Con los ojos amoratados, ardiente de ira. Zhou Jiangfen. Pero Bai Ningbin solo extendió la mano para tapar los ojos de Fan Ruon. Hermano Ruon, vuelve al coche primero. No vuelvas a desmayarte por la sangre. Bai Ningbin me miró con desprecio. Zhou Jiangfen. ¿Qué demonios quieres hacer? ¿Qué, después de pasar unos años en la cárcel? ¿No aprendiste nada más que pelear? Lo miré fijamente y dije: Bai Ningbin, esta condena no debería haber sido para mí. Bai Ningbin, furioso y dolido, levantó la mano y me dio otra bofetada. Dijo: no me amenaces con esto. Ya te dije, cumpliste la condena, el asunto está cerrado. ¿Qué más puedes hacer? Se frotó las sienes con cansancio, bajando la voz. ¿Acaso el hermano Ruon no ha sido lo suficientemente tolerante contigo? Incluso te consiguió un trabajo. ¿Y cómo lo tratas tú? Apreté los puños con fuerza, el rostro pálido. Bai Ningbin dijo: mañana puedes ir a trabajar a su laboratorio. Aunque solo sea para limpiar, para alguien con tus antecedentes penales. Es más que suficiente. Ahora no estás en condiciones de quejarte. Me reí con sarcasmo, sin decir una palabra. Bai Ningbin me miró fijamente por un momento. De repente soltó un suspiro y suavizó su actitud. Deja de hacer problemas, ¿vale? Tus padres quieren que vayas a cenar a casa esta noche. Suspiró con suavidad, Jiangfen. Vayamos primero, y luego hablamos de lo demás. Mis padres me han llamado un montón de veces. Lo dudé una y otra vez, pero al final cedí. No por otra razón, sino por el respeto que tengo hacia los padres de Bai Ningbin. Ambos son expertos en el ámbito científico. Pero yo siempre he estado bien. Antes, cuando mi madre estuvo hospitalizada por cáncer, fue la familia Bai quien le consiguió una habitación individual. Por ese favor, también debía ir. Al verme, Bai Fu me dio una palmada en el hombro. Has salido. Salir está bien. Primero, a cenar. Primero, a cenar. Pero la madre de Bai me ignoró e hizo que Fan Ruon se sentara a su lado. Xiao Fan, hacía tiempo que no venías. Hoy mamá te ha hecho costillas agridulces especialmente. Seguro que están más ricas que las de Ningbin. Mis movimientos se quedaron rígidos. Bai Ningbin dijo con tono mimoso: mamá, yo aprendí de ti, ¿cómo podría superarte? Fan Ruon se apresuró a explicar. Hermano Zhou, no malinterpretes. Hace un tiempo, reconocí a tus padres como mis padrinos. Bai Ningbin frunció los labios. ¿Y eso qué hay que explicar? Sentí que los sonidos a mi lado se volvían lejanos, ya no escuchaba ni una palabra. Así que Bai Ningbin cocinaba para Fan Ruon. Y la madre de Bai lo sabía e incluso ayudaba. Entonces, ¿qué soy yo? Pronto, a mitad de la cena, me di cuenta. Esta noche era un banquete de trampa. Sostenía los palillos, incapaz de atreverme con la mesa llena de platos picantes. El único plato de costillas agridulces, la madre de Bai lo puso frente a Fan Ruon. Él comía una tras otra. Tengo el estómago delicado, no soporto el picante, así que solo podía tragar arroz seco. A medio arroz,
El padre de Bai habló. Xiao Zhou. ¿Has encontrado trabajo? Bajé la mirada. Bai Ninibin dijo con tono mimoso. Se podría decir que sí. El hermano Ruón dijo que vayas a trabajar al instituto de investigación. Apreté los dientes. Todavía no he aceptado. La madre de Bai se puso seria. Xiao Zhou. ¿Qué quieres decir con eso? Eres alguien con antecedentes penales. Xiao Fan está dispuesto a ayudarte, y ya es mucho. ¿Y aún así no te das cuenta? Eres un hombre adulto, no puedes quedarte en casa todo el día. Dejando que Ninbin te mantenga. Cierto, ahora nuestra Ninbin tiene su empresa. Y le va muy bien, pero eso no es excusa para que vivas de él. El padre de Bai intervino para detenerla. No digas eso. Cuando Ninbin montó la empresa, Xiao Zhou también aportó su tecnología. ¿Tecnología? ¿Qué vale eso? Si él aparece ahora en la empresa con esa cara. Solo traería problemas sin fin. La madre de Bai dejó los palillos. Ya que hemos llegado a este punto. No voy a andarme con rodeos. El compromiso que tenías con nuestro Ninibin, anúlalo. Con una frase mía, extremadamente fría, todas las palabras de la madre de Bai se quedaron en la boca. Se quedó paralizada, con el rostro lleno de sorpresa. ¿Qué? Dije con frialdad, lo que quiero decir es que el compromiso entre Bai Ninibin y yo se anula. Bai Ninibin habló de repente. Zhou Jianfeng. ¿Qué dices? Me agarró del borde de la ropa, incrédulo. ¿Dices que vas a romper conmigo? En sus ojos bullía una emoción intensa. Me quedé atónito. No sé qué quiere decir Bai Ninibin con esto, ¿acaso siente un poco de pesar? Reprimí todas mis emociones. Sí, olvídalo. Me levanté y me fui. Bai Ninibin llamó mi nombre, pero no me di la vuelta. Al cabo de unos minutos, una ráfaga de viento frío me azotó. Recordé que no llevaba mi abrigo. Me di la vuelta y, a través de la rendija de la puerta, vi la escena en el patio y me quedé paralizado al instante. Porque Bai Ninibin estaba de pie. Mis pensamientos estaban hechos un caos, hasta que la voz de Fan Ruón llegó vagamente a mis oídos. Ninibin, no podemos dejar que se vaya así. Ella es una bomba de tiempo para nosotros. Bai Ninibin tenía una expresión confusa. Entonces, ¿qué hacemos? Fan Ruón abrazó a Bai Ninibin con fuerza. Ninibin, sé que esto es muy injusto para ti, pero hazlo por mí una vez más. Cásate con Zhou Jianfeng. Cuando te operaste, tu pierna ya estaba curada. Si no hubiera sido para que Zhou Jianfeng aceptara ir a la cárcel en mi lugar, no habrías tenido que fingir coger a todos estos años. Pero ya que fingimos, no podemos echar a perder todo el trabajo. No quieres que, si Zhou Jianfeng deja de amarte, revele toda la verdad al público, ¿verdad? Debe quedarse a tu lado, esa es la mejor opción para nosotros. Bai Ninibin dijo aturdido, él no haría eso. Hermano Ruón, no te preocupes. Zhou Jianfeng no se atreverá a revelar la verdad. Yo también soy cómplice, ¿cómo podría consentir que yo vaya a la cárcel? Las siguientes palabras. Ya no pude escucharlas más. Vi a Fan Ruón inclinar la cabeza y besar a Bai Ninibin. Un beso apasionado y cariñoso que me dejó atónito. Salí de allí casi sin poder reaccionar. Vagué por la calle un buen rato antes de regresar al apartamento alquilado. En cuanto abrí la puerta, sonaron petardos de celebración, y un montón de caras conocidas estaban reunidas allí en la noche. Bai Ninibin realmente me había propuesto matrimonio, pero el anillo que levantó, horas antes, estaba en el dedo de Fan Ruón. Bai Ninibin sonrió con timidez. Jianfeng. Cásate conmigo. Parecía genuinamente tímido, pero yo sonreí. ¿No dijimos que no nos casaríamos? Todos los amigos en común decían que no sabía apreciarlo. Zhou Jianfeng, ¿qué estás insinuando? Eres un exconvicto. Y aún así, Ninbin está dispuesta a quedarse contigo, eso ya es suficiente, ¿por qué te haces el difícil? Sí. Solo Ninbin, si fuera otra mujer, ya se habría ido hace tiempo. No se habría quedado esperándote todo este tiempo. Bai Ninbin incluso me tomó la mano, eso fue idea de mi madre. Todavía estás enojado, dijo algo inquieta. Bai Ninbin sentía que yo no era el mismo. Pero no sabía explicarlo. Sin embargo, no importa, porque de repente sonreí. Y dije, está bien, entonces casémonos. Bai Ninbin se relajó por completo, yo seguía siendo el mismo que la amaba hasta los huesos. La boda se preparó muy rápido y con prisas. Incluso mi traje lo compré de cualquier marca, sin mucho cuidado. La noche antes de la boda, recibí un mensaje de Chen Yan. ¿No te ibas a casar con Bai Ninbin? ¿Todavía vas a enviar las pruebas? ¿Qué está pasando? La hora acordada con Chen Yan era justo al día siguiente. Miré hacia abajo este traje que no me quedaba bien, y escribí en respuesta. Las envío. A la mañana siguiente, muy temprano, fui al lugar de la boda. Al entrar, innumerables miradas de sospecha y sorpresa cayeron sobre mí. ¿Ella? Acaba de salir de la cárcel, no sé qué está pensando la señorita Bai. Yo creo que Fan Ruón es mejor opción. ¿Está ciega ella? Eligió a un exconvicto. Simplemente hice como si no los oyera y me dirigí al vestidor. Cuando entré, Bai Ninbin y Fan Ruón ya estaban allí, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Bai Ninbin, un poco incómoda, llamó a la maquilladora para retocarse. Fan Ruón estaba sentada a un lado revolviendo su bolso, y de repente gritó, ¿quién tocó mi bolso? Mi objeto ha desaparecido. La miré con calma, sabía que
El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. ¿Cómo iba a renunciar Fan Ruon a Bai Ningbin? Las ganancias netas anuales de su empresa le alcanzaban para vivir toda la vida. Me quedé allí quieto, dejando que Fan Ruon se afanara en revolver el bolso. Hasta que de repente, del bolsillo interior de mi chaqueta de plumas, sacaron el supuesto colgante de jade que Fan Ruon había perdido, una reliquia familiar. Pero ya estaba roto en 2 pedazos. Con ese valor, si llamaban a la policía, seguro que me tocaría pasar unos años más en la cárcel. Parece que esta boda de hoy está en el aire. Fan Ruon sostenía el colgante roto, con los ojos enrojecidos. Bai Ningbin frunció el ceño, su pecho subía y bajaba de ira, se sentía terriblemente avergonzada. Levantó la mano y me abofeteó varias veces. Basta ya, desde que saliste de prisión. No has hecho más que causar problemas a Ruon, y ahora ni siquiera dejas su colgante de jade en paz. ¿Sabes lo valioso que es? Suficiente para que vuelvas a estar encerrado unos años. Hoy tengo que curarte esa mala actitud. Bai Ningbin dijo con dureza. Arrodíllate y pide disculpas. ¿Por qué debería hacerlo? Es ridículo. Ha estado años en prisión y dice que es inocente. Ninevin, eres demasiado buena. Alguien con antecedentes penales como él. ¿Para qué lo quieres? Sí, hoy está boda. Mejor que se cancele. Bai Ningbin temblaba de rabia. Zhou Jiangfen. Estás loco. Has estado en prisión y aún te atreves a decir que no tienes culpa. Parece que hoy hay que darte una lección seria. Sacó su teléfono y marcó el 110. Ahora mismo llamo a la policía, que vengan a investigar y veamos si eres culpable o no. Fan Ruon la detuvo. Déjalo, mejor no involucres a la policía. Con tal de que el hermano Zhou pague esta cantidad, estará bien. Le guiñó un ojo a Bai Ningbin, pero ella estaba fuera de sí. Bajó la voz. Tranquila, Zhou Jiangfen no hará nada realmente contra nosotros. Pronto me casaré con él. ¿Cómo iba a atreverse? En cuanto Bai Ningbin presionó el 110. La multitud abrió un pasillo, y al final, unos policías se acercaban de verdad. Bai Ningbin se quedó atónita. Todos empezaron a gritar alborotados. Agente. Atrapen a este delincuente, ha robado. Sí. Además, acaba de salir de la cárcel, y ahora otra vez, que vuelva a entrar. Ni siquiera hace falta una prueba. ¿Decir que la culpable es Bai Ningbin? Es para reírse. La hermana Ningbin es tan buena persona. Ni siquiera lo abandonó cuando salió de prisión, y él se atreve a decir eso. Sí, si yo fuera Ningbin, ya lo habría destrozado. Los policías se acercaban cada vez más. Preguntaron, ¿quién llamó? Me adelanté. Las voces se fueron apagando de repente. Todos se miraron unos a otros. ¿Robó algo, y él mismo llama a la policía? Bai Ningbin, sin pensarlo demasiado, solo dijo, déjalo. Agente, esto es un asunto familiar nuestro, no queremos molestarlos. Me miró, como una amenaza. Zhou Jiangfen. Acabas de salir de prisión, no querrás volver a entrar, ¿verdad? Sigo diciendo lo mismo. Con tal de que te arrodilles y le pidas disculpas al hermano Ruon, esto se acaba. El dinero para la compensación lo pongo yo. Ella estaba por encima de mí, pero yo solo sonreí. Bai Ningbin se enfureció aún más y me dio una patada en la pierna. ¿Te has quedado sordo? ¿No oyes lo que digo? Miré a los policías. Agente. Esta es Bai Ningbin, y ese es Fan Ruon. Bai Ningbin solo entonces se dio cuenta. Empezó a notar que algo no cuadraba. ¿Qué significa eso? Los 2 policías mostraron sus placas. Fan Ruon, Bai Ningbin, están implicados en un caso criminal. Acompáñennos, por favor. Bai Ningbin palideció, entró en pánico. Me miró, sin saber qué hacer. Zhou Jiangfen. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos arrestan a nosotros 2? Fan Ruon ya se había recuperado. Agarró a Bai Ningbin del brazo, con un tono significativo. Ningbin. Parece que tu prometido no te quiere tanto como crees. Bai Ningbin sintió un escalofrío. La ira la invadió. Zhou Jiangfen, ¿qué pretendes? Hoy es nuestra boda. Avanzó con su silla de ruedas hacia mí. Te prometí que cuando salieras de prisión me casaría contigo. ¿No estoy cumpliendo mi promesa ahora? Explícale rápido a la policía. Todo es un malentendido. Bai Ningbin de repente tembló violentamente, vio a lo lejos. A mí, que me quitaba el abrigo con indiferencia. Fruncí el ceño y lo tiré al suelo. Al retroceder, incluso pisé la chaqueta dejando una huella. Zhou Jiangfen. ¿Qué demonios quieres decir? Bai Ningbin gritó furiosa. ¿Te has vuelto loco? De repente, una enorme sensación de pánico invadió a Bai Ningbin. Los policías de al lado la apremiaban. Señorita Bai Ningbin, por favor coopere con nuestra investigación. Finalmente la miré. Bai Ningbin se apresuró a decir, Zhou Jiangfen, incluso el destino del viaje. Ya lo tengo planeado. ¿No querías ir siempre a la Antártida? Nosotros, Bai Ningbin, no sabemos. Ya no quiero ir a la Antártida. Hace demasiado frío allí. Ahora prefiero los lugares cálidos. Sin expresión en mi rostro, dije, Bai Ningbin, este traje es barato y además no me queda bien. No me gusta usar ropa que no me ajuste para asuntos importantes. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Bai Ningbin.
Miró confundido mi espalda alejándose. Caminé cada vez más lejos, tan lejos que por un momento. El corazón de Bai Ningbin se hundió profundamente. La sensación era como si ya no pudiera atraparme. No sabía qué había pasado. En su corazón surgió un pánico sin precedentes. La vida en el centro de detención no era fácil. Bai Ningbin entró con el vestido de novia en mal estado, atrayendo muchas miradas extrañas. Se ajustó nerviosamente la falda. Mientras recibía el interrogatorio de la policía, tenía frío y hambre, y le empezó a doler el estómago. No pudo evitar decir, ¿podrían decirle a Zhou Jianfen que me traiga algo de comida que calme el estómago? Preferiblemente que lo haga ella misma. Al oír esto, los policías se miraron con expresiones extrañas. Bai Ningbin recordó de repente que yo estaba enojado con él. En ese momento, ¿cómo iba a venir a traerle comida? La policía le trajo un plato de fideos muy malos. Bai Ningbin, conteniendo las náuseas, se forzó a comer un bocado. Y el dolor de estómago empeoró. Pensó, si yo estuviera aquí, no la dejaría sufrir así. Siempre soy atento y puedo percibir muy agudamente su malestar. Bai Ningbin preguntó confundido a la policía, ¿de qué se trata realmente? ¿Es por lo del colgante de jade? En realidad no es tan grave, podemos resolverlo en privado. El otro sonrió, señorita Bai, no entendemos bien eso del colgante de jade. ¿A qué se refiere exactamente? Bai Ningbin se puso nervioso, entonces, ¿de qué quieren preguntar? No será. La policía finalmente habló, señorita Bai, ¿recuerda? ¿Que hace 3 años, en la ciudad de Jinchen, ocurrió un robo de resultados de investigación? Bai Ningbin perdió todo el color de su rostro. A partir de entonces, sin importar lo que preguntara la policía, solo repetía. No sé de qué habla. Realmente no sé nada. Se levantó un muro alto, escondiendo todo dentro, sin dejar nada salir. Finalmente, pasaron las angustiosas 24 horas. Bai Ningbin fue liberada, arrastrando su vestido de novia ya sucio. Salió de la comisaría en un estado lamentable. Sus padres ya esperaban desde hacía tiempo. Al verla, lloraron a moco tendido. ¿Qué pasó, Ningbin? ¿Qué delito cometiste? Dinos ahora, papá y mamá te ayudarán a resolverlo. Bai Ningbin solo se subió rápidamente al asiento del copiloto. Mamá, ¿tienes un cargador portátil? Cargó su teléfono que ya no tenía batería y esperó nerviosamente unos minutos. Hasta que finalmente se reinició. Lo primero que hizo fue llamarme, pero al otro lado sonó una fría voz de mujer, lo siento, el número que ha marcado no existe. Bai Ningbin tiró el teléfono, con el rostro extremadamente sombrío, ¿y Zhou Jianfen? ¿No se ha comunicado con ustedes estos días? Sus padres se miraron y negaron suavemente con la cabeza. ¿Qué está pasando? Bai Ningbin apretó los dientes de ira, con lo grande que es este problema mío. Y ella ni siquiera aparece. ¿No es solo un colgante de jade? ¿Para qué tanto escándalo? Bai Ningbin empezó a enviarme mensajes de texto frenéticamente. ¿Dónde estás? Responde rápido. ¿Por qué la policía me pregunta por lo de hace 3 años? ¿Sabes algo? ¿Qué está pasando? Bai Ningbin me llamó innumerables veces, solo obteniendo la fría voz de mujer. Aunque no había dormido en todo el día, Bai Ningbin no podía descansar. Después de pensar un momento, contactó directamente a su asistente. Busca dónde está Zhou Jianfen ahora. Tras una pausa, añadió, y averigua. ¿Qué pasó exactamente con mi detención e interrogatorio? Las siguientes 4 horas fueron interminables para Bai Ningbin. Finalmente, sonó el teléfono. La voz del asistente se oyó. Jefe Bai, hemos localizado la última vez que se usó el DNI del señor Zhou. Fue ayer, en un vuelo hacia Asia TV. Asia TV. ¿Qué va a hacer a Asia TV? Bai Ningbin no dijo nada en voz baja, solo susurró. El otro asunto, el asistente dudó un momento, bajando la voz. El día de su boda, alguien llevó las pruebas del delito del señor Fan de hace 3 años y las pruebas de su encubrimiento a la comisaría al mismo tiempo, por eso la policía. Bai Ningbin se levantó de repente de la silla de ruedas. Ya decía yo, dijo, y luego suspiró aliviado, con la voz muy baja. Parecía tener algo de alivio, sabía que Zhou Jianfen no podría haber llamado a la policía. Enviarme a la cárcel, ese día seguramente se enfadó y aprovechó la ocasión para decir esas palabras de enfado. Al otro lado del teléfono, la respiración del asistente se volvió más ligera. Bai Ningbin, sin embargo, sonrió y preguntó con total tranquilidad, ¿quién envió las pruebas? El asistente exhaló un suspiro turbio y tartamudeó, Es un hombre llamado Chen Yan. Chen Yan. Bai Ningbin frunció el ceño. ¿Por qué este nombre me resulta tan familiar? El asistente estaba a punto de llorar. Chen Yan es su compañero de universidad. Y también el mejor amigo del señor Zhou. Bai Ningbin sintió como si le hubieran dado un golpe en la cabeza, quedó aturdido en el acto. Abrió los ojos incrédulo, y preguntó con agitación, palabra por palabra. ¿Qué dices? Dices que ese Chen Yan, que creció con Zhou Jianfen como hermanos desde niños, ¿fue él quien llevó las pruebas? ¿Cómo es posible? Bai Ningbin se olvidó por completo de fingir estar cojo. Apretó el teléfono con fuerza, dando vueltas sin parar en el lugar. ¿Dónde está Chen Yan ahora? ¿Se ha vuelto loco? Estoy a punto de casarme con su mejor amigo, y él me envía este gran regalo el día de la boda. El asistente, asustado, con voz temblorosa,
Jefe Bai, ya lo he preguntado todo. El señor Chen también lo confesó todo, dijo que todas esas pruebas se las había dado el señor Zhou. Y fue el señor Zhou quien le pidió que las llevara a la comisaría. Bai Ningbin se sintió débil por todo el cuerpo. Se deslizó contra la fría pared y se desplomó en el suelo, con la voz temblorosa. ¿Qué dices? Bai Ningbin casi dudaba de sus oídos. Bajó la voz y dijo con ira. ¿Qué tonterías dices? Jefe Bai, es verdad, dijo el asistente con voz ronca. Continuó con mucha dificultad. Todo esto me lo dijo el señor Chen en persona. También dijo que el señor Zhou le dijo. No importa que lo sepas, dijo, es para que mueras con claridad. Con total nitidez. Un fuerte golpe resonó. Bai Ningbin levantó la mano y la bajó de golpe, rompiendo todas las cosas sobre la mesa y luego atalo frente a mí. Quiero preguntarle claramente. ¿Qué diablos le pasa? Otra noche sin dormir. Bai Ningbin me ha enviado no sé cuántos mensajes. Zhou Jianfen, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿De repente te has vuelto loco? Te estás vengando de mí, ¿verdad? Vengándote de que después de salir de prisión dije que lo de la boda se pospusiera temporalmente. Si tienes alguna queja, puedes decírmelo directamente. ¿Por qué tienes que bromear con lo de hace 3 años? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Hablemos bien. ¿Dónde estás? Respóndeme, ¿de acuerdo? Desde la furia inicial, la histeria, hasta finalmente rendirse y admitir la derrota. Pasaron 3 días enteros. Bai Ningbin no recibió ninguna respuesta mía, y el asistente tampoco tuvo ningún progreso. Excepto aquel día, Zhou Jianfen no volvió a usar ninguna información de identidad. También pedí ayuda para buscar en el aeropuerto, pero cerca del aeropuerto encontraron la cédula de identidad del señor Zhou. Fue encontrada. El señor Zhou parecía haberse esfumado. Al escuchar esto, Bai Ningbin se desplomó sin fuerzas en el suelo, el teléfono cayó con un golpe. Levantó las manos para cubrirse los ojos. Y en ese momento, el cansancio y la desesperación finalmente llegaron como una marea. Sin embargo, justo entonces, la madre de Bai subió de repente. Llamó a la puerta, Ningbin. Tu pierna ya se ha curado hace tiempo, ¿por qué no nos lo dijiste? Has estado preocupado durante tanto tiempo. Bai Ningbin, con voz ronca, respondió, antes estaba haciendo rehabilitación, así que... La madre de Bai le entregó una grabación de vigilancia. Estos 2 días la cámara de casa se estropeó de repente. Tu padre y yo llamamos a alguien para que viniera a repararla. ¿Y quién iba a pensar que encontrarían este vídeo de vigilancia? Bai Ningbin abrió el vídeo, era el de pie con Fan Ruon, charlando en el patio. Bai Ningbin no le dio importancia al principio, pero de repente su dedo tocó la esquina más alejada. La posición de la puerta de la habitación. Allí se amplió, y en la rendija de la puerta apareció un rostro. Familiar hasta lo inimaginable. El rostro de Bai Ningbin se volvió de repente extremadamente pálido. Mamá, ¿esta cámara tiene sonido? La madre de Bai subió el volumen por él. Unas palabras clarísimas sonaron de repente. Cuando te operaste, tu pierna ya estaba curada. Si no fuera porque dejé que Zhou Jianfen aceptara voluntariamente ir a la cárcel en mi lugar, no habría tenido que fingir estar lisiado todos estos años. Bai Ningbin, en un instante, comprendió toda la raíz del problema. Así que era por eso, no es de extrañar que Zhou Jianfen hubiera cambiado de actitud de repente. Bai Ningbin se dio la vuelta y se fue. Mamá, tengo que ir allá sí. La madre de Bai lo sujetó rápidamente. ¿Y qué hay del pequeño Fan? Bai Ningbin quedó aturdido. Fan Ruon. Así es, asintió la madre, su situación parece ser peor que la tuya. Todavía está detenido en el centro de detención. Hace 2 días envió a alguien para entregarnos una carta, esperando que podamos ayudarlo a salir. Tu padre y yo vimos que tu estado no era optimista, así que no nos atrevimos a decírtelo. Antes de que vayas allá sí. ¿Quieres ocuparte primero del asunto del pequeño Fan? Bai Ningbin no respondió, suspiró. Entonces iré primero al centro de detención. Al regresar al centro de detención, Bai Ningbin sintió un escalofrío en el corazón. Las 24 horas que pasó allí no fueron nada agradables. Al ver a Fan Ruon, parecía que también había sufrido mucho. Había adelgazado bastante, con las mejillas hundidas. Y ojeras oscuras bajo los ojos. Por alguna razón, Bai Ningbin ahora lo veía. Y le parecía mucho más feo. Ya he preguntado, tu caso es un poco complicado. Por ahora no hay manera de sacarte. Bai Ningbin suspiró, pero he buscado a alguien. Para que puedas estar un poco mejor allí dentro. Fan Ruon levantó la cabeza con timidez, y Zhou Jianfen. Bai Ningbin se quedó atónito, sin entender por qué Fan Ruon preguntaba de repente. Hasta que Fan Ruon dijo. Ahora que el caso antiguo se reabre, es muy probable que haya aparecido nueva evidencia. Siempre que Zhou Jianfen asuma toda la nueva evidencia sobre sí mismo. Bai Ningbin se levantó de repente, y en su mente solo quedó la palabra al absurdo. Fan Ruon seguía parloteando, con los ojos llenos de cálculos. Total, ya ha estado 3 años en la cárcel. Unos años más seguro que también se adaptará, ¿no? Levantó la cabeza, mirando a Bai Ningbin con esperanza, pero al encontrarse con sus ojos oscuros, se calló. Ningbin, ¿qué pasa? Al ver la fea cara de Fan Ruon. En la mente de Bai Ningbin surgieron muchos recuerdos del pasado. Por primera vez se arrepintió de haber dejado que Zhou Jianfen cargara con la culpa por Fan Ruon aquel año. Al principio,
Cuando Zhou Jianfen entró en prisión, él se sintió muy culpable. En ese entonces pensó que, cuando Jianfen saliera, lo compensaría bien. Le daría todo lo mejor del mundo. Pero más tarde, el día en que Zhou Jianfen salió de prisión, Fan Ruon dijo que se había desmayado, y ni siquiera fue a recibirlo. Fan Ruon dijo que vivir en la casa de bodas que dejó mi madre le daba pesadillas, y él, cegado, vendió esa casa. Un recuerdo tras otro afloraron. El corazón de Bai Ningbin se fue hundiendo poco a poco. Durante este tiempo, como había sido tan cruel con él, Bai Ningbin miró a Fan Ruon y dijo con firmeza: «Hermano Ruon, encontraré la manera de ayudarte, pero no volveré a usar a Jianfen como precio». Al salir del centro de detención, pero, el asistente dudó varias veces. Y dijo: «El maestro dijo que este jade no vale mucho, repararlo sale más caro que comprar uno nuevo». Innumerables conjeturas surgieron en su pecho. Bai Ningbin fue inmediatamente a la empresa de bodas y consiguió la grabación del cuarto de descanso del lugar. Innumerables suposiciones se agitaron en su pecho. Bai Ningbin llamó inmediatamente a la agencia de bodas y consiguió la grabación de vigilancia del vestidor del lugar. Desde las 5 de la mañana hasta las 9, 4 horas enteras, finalmente a las 9:15. Vio la verdad de lo ocurrido. Mi traje fue comprado de último momento, a las 9 la empresa de bodas lo llevó al cuarto de descanso. Y lo colgó en el perchero. A las 9:15, Fan Ruon entró. Colocó un jade ya roto en 2 partes en el bolsillo de mi traje, y 2 horas después, gritó al ladrón, fingiendo ser la víctima. La grabación se pausó en el segundo en que Fan Ruon puso el jade. La mano de Bai Ningbin se apretó con fuerza. Las venas del dorso se hincharon. Con los ojos enrojecidos, giró la cabeza hacia el asistente. Aquel día, ¿todo el mundo insultó a Jianfen? El asistente dijo con cautela: «Sí. Decían que el señor Zhou había estado en la cárcel. Que robar debía ser pan comido para él». Al terminar, el asistente soltó un suspiro desde la garganta. Con extrema impotencia, jefe Bai, además he averiguado otra cosa. Después de salir de prisión, al señor Zhou le costó mucho encontrar trabajo. Cuando por fin consiguió uno lavando platos en un restaurante de la zona, el señor Fan fue y lo arruinó. Bai Ningbin tembló por completo, y las lágrimas ya no pudieron contenerse y rodaron por el rabillo del ojo. ¿Lavando platos? ¿Dices que Jianfen lavaba platos? Su voz temblaba sin control. En la memoria de Bai Ningbin. Él era una persona muy orgullosa, con excelentes notas, el ídolo de todos. Nada más graduarse varias grandes empresas se lo disputaban, ofreciéndole un salario anual varias veces superior al del mercado. Pero por la empresa de Bai Ningbin. Elegí renunciar a todas las ofertas y corrí tras él en sentido contrario, pero ¿qué hizo él? Ese antiguo orgullo del cielo, dispuesto a lavar platos. Y a que Fan Ruon lo pusiera nervioso. En ese momento, innumerables detalles insignificantes que Bai Ningbin había ignorado surgieron con fuerza, llenando su mente. Todo el sufrimiento que soporté. También en ese instante se acumuló ante mis ojos. Bai Ningbin ya no pudo quedarse quieto, se levantó. Con la voz totalmente ronca: «Resérvame un billete de avión hacia Yashi. Aunque tenga que poner Yashi patas arriba. ¿Lo encontraré?» El asistente se apresuró a hablar, y el señor Fan. Bai Ningbin levantó la mirada. Solo quedaba frío en sus ojos. «No te preocupes por él». El asistente entendió: «Está bien, lo sé». 3 horas después, Bai Ningbin abordó el primer vuelo hacia Yashi. Apretaba su teléfono, deslizando sin parar hacia arriba el historial de chat conmigo. Antes de que apareciera Fan Ruon, estábamos muy bien. Incluso discutiendo sobre casarnos y cuántos hijos tener. Al final estaba el mensaje que Bai Ningbin acababa de enviarme. «Jianfen, ya lo sé. El colgante de jade no lo robaste tú. Fui yo quien te acusó injustamente. Lo siento. Sé que descubriste el secreto de mi pierna, pero ¿puedes escucharme? Ya estoy de camino a buscarte. Espérame». La azafata entró y le recordó que activara el modo avión. Bai Ningbin exhaló un suspiro de alivio, pero justo al bajar del avión, le robaron la cartera. Junto con su documento de identidad. Sin otra opción, trabajé unos días como temporero. Para ganar suficiente dinero y luego pensar en renovar el DNI. Pero al llegar al centro de gobierno, resultó que el sistema había colapsado. Eché un vistazo y di unas indicaciones al azar. Y el sistema se recuperó al instante. Como todavía tenía un caso pendiente, no quería llamar la atención. Así que ni siquiera me quedé a renovar el DNI, huí rápidamente. Pero esa noche, mientras dormía en un pequeño hostal de unos pocos dólares, alguien llamó a mi puerta. Pensando que no tenía nada que robar, agarré una silla. Y finalmente abrí la puerta. ¿Quién iba a decir que afuera había una mujer, vestida con tacones inapropiados? Falda media, camisa blanca, cabello ondulado, labios rojos ardientes, tan deslumbrante que no debería estar en un lugar tan estrecho y reducido. De su cuerpo emanaba una fragancia suave, de notas amaderadas. Muy cómoda para mí, que soy alérgico al polen. La mujer recorrió con la mirada la disposición de la habitación. Luego sacó una tarjeta de presentación de su costoso bolso y me la tendió. «Señor, me llamo Muyujin. Hoy en el centro de gobierno. Tuve el honor de verlo de pasada. Me sorprendí un poco, algo que hacer. Nuestra empresa necesita un jefe de departamento técnico.
Me gustaría invitarlos sinceramente a ocupar este puesto. El salario anual lo podemos negociar. Al principio pensé que era una estafa, hasta que por la noche, acostado en la cama, busqué su nombre con la tarjeta de presentación. Me senté de golpe. Esta mujer era la segunda señorita de la familia Mu. La misma familia Mu que siempre está entre los 3 primeros en la lista de ricos. Al día siguiente, empaqué mis cosas. Y me fui con ella a la ciudad de Min. Para ser sincero, fui sin necesidad de DNI. Sentado en el lujoso asiento trasero del coche, bebiendo el café que Mu Youjin había preparado personalmente, pregunté: «Presidenta Mu, ¿no le da curiosidad por qué no tengo DNI?» «No», respondió Mu Youjin con indiferencia. «Todo el mundo tiene sus secretos. Tus habilidades me permiten ignorar esos secretos. No es importante». Mu Youjin incluso me asignó una nueva identidad. Su capacidad de tapar el cielo hizo que me quedara con ella de forma estable, convirtiéndome en el jefe del departamento técnico de una de sus empresas. Aunque el primer día de trabajo, mi camisa barata y desaliñada hizo que mis colegas me menospreciaran. Acostumbrado a esas miradas, no me importó. Pasé todo el día en mi oficina, sin hacer nada. Hasta que al atardecer, el sistema interno de la empresa colapsó de repente, y todo un departamento no pudo resolverlo. Con una taza de café en la mano, salí de mi oficina a pasear. Pasé incontables veces frente al ordenador de ese supuesto experto, viendo cómo una y otra vez empeoraba aún más el sistema interno. Y no pude evitar soltar un largo suspiro. Uno de ellos, con una expresión agridulce. Finalmente golpeó la mesa y se levantó. ¿Qué significa ese suspiro? Si tienes habilidad, repara el sistema. No tienes talento y aún así aparentas ser alguien, estás loco. Todos mis colegas comenzaron a mirarme. Solo sonreí con indiferencia. Déjame pasar. Ese experto se quedó pasmado. ¿Qué quieres decir? Agarré a ese tipo por el cuello. Se sentó de golpe y solo presionó 5 teclas de principio a fin, y el sistema se restauró. En ese instante, la oficina quedó en completo silencio, y en los rostros de todos se reflejó una expresión de asombro. Ese experto, tras 3 segundos de silencio, estalló. Claro, como no lo pensé. Se acercó y empezó a darle golpecitos en la espalda. Zhou Jiangfen. No, hermano Zhou, no. Gerente Zhou, ¿cómo se le ocurrió este truco? Todos los compañeros se agolparon, ofreciéndole té y agua. Mi estatus, en cuestión de segundos, quedó consolidado. Incluso pagué voluntariamente para invitar a todos a cenar. Una cena animada unió al instante a todo el equipo. Solo al pagar la cuenta, fruncí el ceño, con sentimientos encontrados. Ahora estoy tan pobre que me da angustia. ¿De dónde iba a sacar dinero? Justo cuando iba a preguntar si podía pagar después, el camarero sonrió. Caballero, la cuenta de su mesa ya la ha pagado esa dama. Miré hacia allí. Junto a un BMW discreto no muy lejano, estaba Mu Youjin, vestida de forma casual, sin maquillaje, con una sonrisa amable. Me acerqué a disculparme. Gerente Mu, ¿cómo sabía que ando escaso de dinero? Mu Youjin sonrió. Ni siquiera tienes carnet de identidad. Aunque tuvieras dinero, no podrías sacarlo, ¿verdad? Tenía razón. En realidad, tenía algo de dinero, pero había perdido el carnet de identidad. No llevaba tarjeta bancaria y acababa de salir de la cárcel. Aunque tuviera dinero, no podía usarlo. Solo llevaba unos cientos en efectivo ganados con trabajos ocasionales. Dije con sinceridad. Gracias. Es solo un poco de dinero, ya me lo devolverás después. Dijo Mu Youjin sin darle importancia. No me refiero a eso, la miré y dije. El colapso del sistema interno de esta tarde, lo provocaste tú, ¿verdad? Mu Youjin se sorprendió un poco. Le expliqué, con solo verlo, se nota que no fue un ataque externo, sino un fallo interno. Tras varias conjeturas, Mu Youjin admitió con franqueza. Fui yo. Después de todo, tienes que liderar un equipo. Si no te respetan, no funcionaría. Aunque Mu Youjin no se atribuyó el mérito y lo justificó todo como algo para que la empresa funcionara mejor. Cuando el viento frío del invierno agitó sus larguísimos cabellos y la tenue luz amarilla de la medianoche iluminó su rostro sereno, sentí mi corazón latir con fuerza, 2 veces. Mu Youjin me miró de arriba abajo. Hoy vas vestido bastante. La miré. Pero ella arqueó una ceja y sonrió, como un ser humano. Sentí una ligera decepción en mi interior. Sonreí. Al fin y al cabo, iba a trabajar a la empresa, aunque hay que vestir bien. Este conjunto me lo compré ayer en el centro comercial, en oferta. No es caro, pero es mucho mejor que la ropa sucia y desaliñada que llevaba antes en Yassi. La verdad, Mu Youjin tiene un gusto peculiar, incluso vestido como un vagabundo, se fijó en mí. Y me contrató como jefe de departamento. ¿Tienes planes esta noche?, preguntó Mu Youjin arqueando una ceja. Hoy es mi cumpleaños y no encuentro a nadie que me acompañe. ¿Cómo tú también estás solo? ¿Qué tal si lo celebramos juntos? No pude rechazar. No había preparado un regalo de cumpleaños. Después de pensarlo, elegí una opción pasada de moda, en la gran pantalla del restaurante giratorio. Creé una estrella con funciones matemáticas. Todo el restaurante se alborotó y empezó a gritar. ¡Boda! ¡Boda! ¡Cásate con él! ¡Cásate con él! Me asusté muchísimo. Hice esa estrella solo para presumir de mi habilidad, no tenía ninguna intención en ese sentido.
Mu Youjin, bastante borracha, con las mejillas sonrojadas, me sonrió. No sé por qué, pero me pareció que Mu Youjin así era bastante adorable, perdiendo un poco esa actitud de mujer poderosa. Y ganando un aire de chica ingenua y encantadora. Se quedó mirando la estrella durante mucho tiempo, tanto que pensé que se iba a enfadar. ¿Quién iba a decir que Mu Youjin se desplomaría de repente en mis brazos y diría, Zhou Jianfen, llévame a casa? Me tiró las llaves y cerró los ojos con total confianza. Durante todo el trayecto, 1000 pensamientos cruzaron mi mente. Finalmente, el BMW se detuvo frente a una exclusiva urbanización de pisos amplios en el centro. Mu Youjin, apoyada en mi hombro, me preguntó. ¿Quieres subir un rato? El significado era evidente, pero yo lo rechacé. Dije, gerente Mu, parece que no está muy borracha todavía. Mu Youjin se quedó atónita. Sonreí con algo de vergüenza, para ser sincero, todavía no he superado mi relación anterior. Así que, por primera vez, Mu Youjin probablemente fue rechazada después de crecer tanto. Fui a trabajar por la mañana, pero en mi propia oficina. Vi 999 rosas de plástico, muy realistas, y fuera de la puerta estaban apiñadas las cabezas de colegas curiosos. Rápidamente cerré la puerta, busqué un rato y finalmente encontré una tarjeta en una esquina. La firma en la esquina inferior derecha era de Mu Youjin. No es de extrañar que fueran de plástico. Había mencionado sin querer que soy alérgico al polen, nunca imaginé que Mu Youjin recordaría hasta ese pequeño detalle. Desde ese día, Mu Youjin comenzó a cortejarme intensamente. Lo rechacé varias veces, pero no pude frenar su entusiasmo. Después de todo, era su subordinado. Pensé que no estaba bien, así que de vez en cuando salía a cenar con Mu Youjin. Tenía citas. Con el tiempo, me di cuenta de que Mu Youjin, aunque parecía experimentada, en realidad era una muchacha con un historial sentimental en blanco. Especialmente por un accidente, conocí al hermano mayor de Mu Youjin y supe que nunca había tenido novio. Me impactó mucho. Mu Youjin también se veía muy incómoda. No es que no tuviera pretendientes, sino que en los últimos años había estado demasiado ocupada con el trabajo. Dijo eso, y para disimular, bajó la cabeza y se metió varios bocados de helado en la boca. Sí, sí, sí. Le sonreí acompañándola, pero Mu Youjin percibió la intención en mi sonrisa. Mu Youjin me señaló y fingió amenazarme, si te ríes otra vez, te rompo los dientes. Rápidamente levanté la mano y me tapé los labios. Pero la risa en mis ojos seguía escapándose sin control. Finalmente, Mu Youjin tampoco pudo contenerse. Y ambos nos reímos juntos. Por esto, sentí que mi relación con Mu Youjin se había acercado bastante. Después de cenar, Mu Youjin se ofreció a acompañarme a casa. No debe estar lejos de aquí el lugar que alquilas, ¿verdad? Caminando te llevo. Bromeé. La jefa Mu lleva tacones. Mu Youjin directamente se quitó los zapatos. Y caminó descalza sobre el frío suelo. Solo fueron 20 minutos. Pero pasaron como si fueran 3 minutos. Al ver mi casa no muy lejos, Mu Youjin no pudo ocultar un poco de ¿cómo ha sido tan rápido? Sonreí con resignación. Dame tus zapatos. Cámbialos rápido y vete a casa, no te resfríes. Me agaché para recoger las zapatillas, y en ese instante, Mu Youjin soltó un grito agudo. Levanté la cabeza de golpe, mis pupilas se contrajeron. Ante mis ojos, una figura familiar, no sé de dónde había salido corriendo. Derribó a Mu Youjin al suelo. El cabello de Mu Youjin fue tirado hacia atrás. Por la otra persona, Bai Ninbin, con los ojos enrojecidos, gritó como loca. «Esta vieja te va a matar, puta». Nunca imaginé que Bai Ninbin vendría a buscarme. Sabía que por los cargos de Bai Ninbin era muy fácil para la familia Bai sacarla temporalmente. Pero pensé que durante mucho tiempo, el tiempo de Bai Ninbin se gastaría en sacar a Fan Ruon. ¿Por qué apareció aquí? No tuve tiempo de pensar en detalles. Porque las dos mujeres ya se estaban peleando. Bai Ninbin es una loca, y Mu Youjin tampoco es de las que se dejan intimidar. Ella directamente agarró el zapato de tacón y golpeó la cabeza de Bai Ninbin, dejando varias marcas de sangre en su cara. Mu Youjin dio un salto y se sentó sobre Bai Ninbin, sujetándole el cuello y gritándole, «Estoy en una relación libre, ¿a quién llamas puta?» Bai Ninbin me gritó, «Zhou Jianfen, ¿qué haces ahí parado? Ven a ayudarme». Pero yo me acerqué, tomé la mano de Mu Youjin y la puse a mi espalda para protegerla. Bai Ninbin temblaba de odio. Dijo, «¿Cómo es que te fuiste sin avisar? Resulta que me traicionaste y te enamoraste de otra mujer. Pervertido. Hoy te mato. Basta». Por fin, no pude contenerme y grité, «¿Qué locura es esta? Apenas conozco a Youjin». Me di la vuelta y le dije a Mu Youjin, «Lo siento, esto hay que resolverlo. ¿Puedes irte primero?» Mu Youjin no dijo nada, subió al coche y se fue. Pero Bai Ninbin seguía sentada en el suelo, mirándome con aparente tristeza, extendiendo la mano y diciendo, «Jianfen, ¿no me ayudas a levantarme?» Yo solo la miré desde arriba. «Bai Ninbin, ¿acaso no tienes pies? ¿No sabes levantarte sola?» El rostro de Bai Ninbin se llenó de vergüenza. Se quedó sentada unos segundos más, antes de levantarse torpemente. Yo ya me había dado la vuelta para irme. Bai Ninbin corrió tras de mí, agarrándome el borde de la ropa y diciendo, «Jianfen, ¿podemos hablar?»
El nuevo apartamento que alquilé es de un dormitorio. Muy cerca de la empresa. El alquiler no es muy alto, mi salario lo puede cubrir completamente. Tengo algo de manía por la limpieza, aunque la habitación es pequeña, la mantengo ordenada y en perfecto estado. En cuanto Bai Ningbin entró, miró a su alrededor y murmuró con el ceño fruncido. ¿Vives aquí? Dije con indiferencia. Vendiste la casa que me dejó mi madre. ¿Dónde más podría vivir? Bai Ningbin se sintió aún más incómodo y se sentó inquieto en el sillón individual. Estaba tan nervioso que hasta le temblaba la respiración. Ni siquiera le ofrecí agua y le pregunté qué demonios quería decir. Bai Ningbin tragó saliva y finalmente dijo con dificultad, Jianfen, he venido a disculparme. Lo miré sin decir nada. Lo de fingir estar cojo fue culpa mía. Una vez dichas las disculpas, la explicación se volvió más fácil. Tú también sabes que Fan Ruon trabaja en el Instituto de Investigación. Si lo condenan, su vida se arruina. Realmente no soportaba verlo así. Solté una risa sarcástica y no pude evitar interrumpirlo. Bai Ningbin, ¿y mi vida? Bai Ningbin apretó los puños. En ese momento pensé que, como trabajabas en mi empresa, después de salir de prisión, no me importaría que siguieras trabajando aquí. No afectaría tu vida en absoluto. Lo miré en silencio. Bai Ningbin, yo tenía un futuro brillante. Fue por amor a ti que elegí quedarme a tu lado. Bai Ningbin palideció. Después de salir de prisión, hasta he lavado platos, ¿de qué futuro hablas? Perdí toda la paciencia y me levanté para despedirlo. Si has venido a decirme esto. Ya lo sé. Ver. Bai Ningbin entró en pánico por completo. Todo lo que veía no era como él había imaginado. Durante este tiempo, no había dejado de buscarme, sin comer ni beber, sin dormir ni descansar. Descuidando incluso la empresa, porque siempre pensó que, mientras me encontrara, mientras se disculpara, yo lo perdonaría. ¿No había sido siempre así? Siempre había tenido con él la mayor tolerancia y paciencia, sin importar lo que hiciera mal. Yo siempre lo perdonaba. Pero esta vez, ¿por qué parecía diferente? Bai Ningbin me agarró del brazo con fuerza y continuó. También he descubierto la verdad sobre el colgante de jade. Fue Fan Ruon quien te tendió una trampa a propósito. Nunca le robaste nada. Todo está claro. Te malinterpreté. Te pido disculpas. ¿Me perdonas, por favor? Simplemente abrí la puerta y lo empujé hacia afuera. Bai Ningbin tenía los ojos enrojecidos. Se aferró a mí sin soltarme, casi suplicando, Jianfen. Sé que todavía estás enfadado conmigo. No importa, puedo esperar a que se te pase el enfado. Pero yo fui separando sus dedos uno a uno. Su mano se desplomó sin fuerza. Cerré la puerta sin piedad. Bai Ningbin se quedó en la ciudad de Min. Él seguía pensando que yo solo estaba enfadado, que algún día lo perdonaría. Yo había ido a la cárcel por él. Solo eran unos malentendidos, ya los había aclarado. Solo necesitaba esperar a que se me pasara el enfado. Bai Ningbin alquiló un apartamento de 2 habitaciones al lado del mío. Desde ese día, cada día recibía 2 ramos de flores, ambos de rosas. Pero uno era de plástico y el otro verdadero. Siempre guardaba bien el de plástico. Y el verdadero lo regalaba o lo tiraba a la basura. Un día, bajé otra vez a tirar las flores, pero Bai Ningbin, que salió de repente, me bloqueó. Tenía los ojos rojos. Sujetando el ramo de rosas con fuerza, muy dolido, ¿por qué no aceptas mis flores? Jianfen, nunca en mi vida le había regalado flores a un hombre. Eres el primero. Pero tú no valoras mis sentimientos. Me puso el ramo justo delante. Sentí un nudo en la garganta. No pudo evitar toser descontroladamente. Bai Ningbin aún no se daba cuenta, solo seguía desahogándose sin parar. Por su propia frustración de estos días. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Ya me he disculpado incontables veces. Mu Youjin apareció de repente, arrebató el ramo de rosas, y con cara seria. Lo tiró al suelo con fuerza. Bai Ningbin gritó, ¿qué haces? Mu Youjin me protegió mientras me llevaba hacia su coche. Antes de irse, solo dejó una frase fría, Bai Ningbin. ¿Te jactas de amar profundamente a Zhou Jianfen, y ni siquiera sabías que es alérgico al polen? Bai Ningbin se quedó paralizado al instante. Como si le hubiera caído un rayo. ¿Alérgico al polen? Solo entonces, en un recuerdo lejano. Recogió algunos detalles insignificantes. Sí, soy alérgico al polen. En la universidad, nunca le regalaba flores, y por eso se enojó varias veces. Una vez, deliberadamente puso las flores que recibió su compañero de cuarto frente a mí para presumir, pero sin saber que todo mi cuerpo se hinchó. Fue entonces cuando supo por qué nunca le había dado flores durante tantos años. Pero solo fui a prisión una vez. En 3 años, recibió innumerables rosas de Fan Ruon, y de repente olvidó mi alergia al polen. Cuando Bai Ningbin llegó al hospital, ya estaba en estado de shock. Mi cuerpo estaba cubierto de sarpullidos. Mu Youjin lo vio. Con el rostro frío, y al pasar junto a él al salir, lo golpeó con fuerza. Bai Ningbin chocó contra la fría pared, se apoyó sin fuerzas en ella, con las manos ligeramente temblorosas. Dijo nervioso, lo siento, Jianfen, realmente lo olvidé. Cerré los ojos con calma, no pasa nada, ya estoy acostumbrado. Pero precisamente esa frase hizo que Bai Ningbin se quedara sin palabras. ¿Qué había estado haciendo durante este tiempo? ¿Para que yo sintiera que ya estaba acostumbrado?
Incluso había olvidado mi alergia al polen. ¡Qué condenado era! Bai Ningbin no se atrevió a decir ni una palabra más, su mente era un caos. No sé cuánto tiempo pasó en silencio, hasta que Bai Ningbin pareció levantarse por fin. Jianfen. Voy a comprarte tu plato favorito, pollo con chile. Finalmente levanté la vista para mirarlo, Bai Ningbin. Ya hace muchos años que no como picante. Al principio, cuando hacía trabajos forzados, los novatos sufrían acoso. Compró gachas. El remordimiento y la culpa finalmente llegaron como una marea clara. Lo miré como si estuviera viendo a un extraño. Temblando, finalmente se agachó lentamente. Cuando terminó de despedirnos y volví a casa, ya era tarde en la noche. Cuando Muyojin me acompañó. Bai Ningbin condujo todo el tiempo, siguiéndonos a poca distancia, y luego nos observó directamente a los dos. Entrar juntos a casa. Muyojin me ayudó a limpiar la habitación aproximadamente, ya había pasado una hora. Cuando recibí un mensaje de Bai Ningbin, ¿todavía no se va? ¿Se va a quedar aquí esta noche? Yo también puedo cuidarte, Jianfen. Créeme, de ahora en adelante, sobre todo lo que te concierne. Lo recordaré claramente, con total precisión. Nunca más te trataré como antes. Muyojin echó un vistazo a la pantalla de mi teléfono, entonces me voy primero. Bien. Acompañé a Muyojin a la puerta. Al abrirla, vi a Bai Ningbin acurrucado en la esquina de enfrente. Cuando vio salir a Muyojin, sus ojos se iluminaron al instante. ¿Te vas? Muyojin no dijo nada y bajó las escaleras directamente. Bai Ningbin, sin embargo, se veía muy emocionado. Jianfen, sabía que no tenías nada con él. Todavía me tienes en tu corazón. ¿De verdad? Mirando la expresión obstinada de Bai Ningbin, supe que no podía seguir así. Suspiré y abrí la puerta de par en par. Entra. Hablemos. Bai Ningbin se emocionó y alegró aún más, pensando que esto era el comienzo de nuestra reconciliación. Le serví un vaso de agua y me senté solemnemente frente a él. Entonces hablé. Bai Ningbin, ahora estás afectando mucho mi vida. La expresión en el rostro de Bai Ningbin se congeló al instante. Dejó el vaso de agua, y el agua blanca se movió un poco, salpicando toda la mesa. Rápidamente tomó papel para limpiar, mientras decía. Disculpa, de repente recordé que tengo algo que atender. Mejor me voy. Ya no hay posibilidad entre nosotros. Lo interrumpí directamente. Su cuerpo se quedó tieso, sin atreverse a moverse. Las gotas de agua cayeron al suelo, haciendo un sonido claro. Bai Ningbin perdió de repente todas sus fuerzas. Se dejó caer abatido. Levantó las manos para cubrirse el rostro, y algo brillante cayó entre sus dedos. Con la voz ronca, dijo, Jianfen, sé que me equivoqué. ¿En qué más fallé? Dime, lo cambiaré, ¿de acuerdo? Negué con firmeza, no hay posibilidad entre nosotros. Si te quedas aquí, solo me causarás problemas. Bai Ningbin, quiero empezar de nuevo. Bai Ningbin no volvió a hablar. No le presté más atención, me levanté y dije. Cálmate tú solo, espero que puedas pensarlo bien. Me levanté y salí de la habitación. Bai Ningbin no se movió. Todavía estaba sentado allí, con los hombros temblorosos, llorando desconsoladamente. Fue en ese momento que Bai Ningbin se dio cuenta de repente. De que parecía que realmente me iba a perder por completo. Que yo nunca más lo perdonaría. Bajé a fumar. Pero no esperaba que el discreto BMW todavía estuviera estacionado en la entrada de la urbanización, sin irse. Me acerqué un poco sorprendido y vi que Muyojin también estaba apoyado en el coche fumando. Tenía la cabeza baja. Frunciendo ligeramente el ceño, escribía sin parar, como si estuviera manejando trabajo. Mi pie pisó el pantalón, haciendo un crujido, y finalmente logró devolver la atención de Muyojin. Él se giró para mirarme, sonriendo con significado. Gerente Zhou, muchas personas le tienen aprecio. No sabía si reír o llorar. Deja de bromear. Pensé que en esta vida no podría volver a verlo. El cigarrillo en la mano de Muyojin se acabó. Dio un paso adelante. Tomó mi cigarrillo y dio una calada profunda. El sabor a nicotina era mucho más intenso que el de los cigarrillos de mujer. Empezó a toser sin poder parar, un poco ahogado. Rápidamente le di palmadas en la espalda. ¿Estás bien? Más o menos, dijo Muyojin encorvado. Tosía sin cesar, casi como si fuera a expulsar los pulmones. Empecé a preocuparme. Le rodeé los hombros. ¿Aún no se te ha pasado el resfriado? Te llevaré al hospital. Antes de terminar de hablar, una mano apareció de repente y agarró el brazo de Muyojin. Lo arrojó con fuerza hacia un lado. Muyojin chocó contra el macetero y se desplomó sentado. Dolorido y sudando por todo el cuerpo. Bai Ningbin, con los ojos enrojecidos, me miró. Dijo lentamente, Zhou Jianfen, ya lo he pensado. No me rendiré. Debo llevarte de vuelta. Con una mirada llena de odio. Miró fijamente a Muyojin, pero dijo pausadamente, no creo que los sentimientos de una persona se puedan retirar así como así. Jianfen, nos conocemos desde hace más de 10 años. ¿Puedes dejarlo ir tan fácilmente? Me presioné las sienes. Mis ojos al mirarlo solo mostraban cansancio. No le hice caso, me di la vuelta para ayudar a Muyojin, pero Bai Ningbin me embistió con fuerza.
Bai Ninbin se rió con sarcasmo. Mu Youjin, ¿verdad? La respetable segunda señorita de la familia Mu. Jianfen, debes haber perdido la cabeza para pensar que él podría tener sentimientos sinceros por ti. Sé que te he lastimado, pero precisamente por eso no quiero que sigas sufriendo. Sí, ahora Mu Youjin podría estar realmente interesado en ti. Lo admito, también lo veo. ¿Pero después? ¿Puedes asegurar que te amará toda la vida? Me quedé atónito. Bajé la mirada, permanecí en silencio por un momento. No podía negar que Bai Ninbin tenía razón en estas palabras, y esa era la razón por la que siempre había temido avanzar y dar ese paso. Además, Bai Ninbin dijo con voz firme. ¿Qué sabe él de ti? ¿Qué conoce? ¿Sabe que estuviste 3 años en la cárcel? ¿Sabe que tienes antecedentes penales? Aunque lo sepa y no le importe, ¿acaso la familia Mu no se opondría? ¿Elegir a un exconvicto como yerno? ¿Está loca la familia Mu? Bai Ninbin parecía enloquecido. Cada palabra, dicha pausadamente, parecía clavarse en mi pecho. El viento helado silbaba junto a mis oídos. Lo que siempre había ocultado fue expuesto por Bai Ninbin sin piedad. No me atreví a levantar la cabeza para ver la expresión de Mu Youjin. Seguramente le importará. No tuve valor para seguir escuchando, me di la vuelta y me fui. Y Mu Youjin no me siguió. Bai Ninbin me persiguió hasta la puerta principal, todavía mostrando una actitud arrogante. Jianfen, en este mundo hay muy pocas personas que aceptarían tus antecedentes. Aparte de mí, ¿quién más no le importaría? Al ver que no le respondía, Bai Ninbin extendió la mano y agarró mi brazo, casi suplicando. Jianfen, siempre estuvimos bien, ¿verdad? Ya te pedí disculpas. ¿Puedes perdonarme? El cansancio se expandía sin control en mi corazón. Finalmente perdí toda la paciencia, empujé bruscamente a Bai Ninbin. Él gritó. Rodó escaleras abajo, con el rostro pálido por el dolor. Yo solo lo miré desde arriba y dije en silencio. Bai Ninbin, ¿quién dice que la gente tiene que casarse? Cerré la puerta de golpe, dejando a Bai Ninbin tirado en el suelo, inmóvil. Encendí la luz. Abrí las cortinas lo más rápido posible, empujé la ventana y miré hacia el lugar de antes. El coche ya no estaba allí. La persona tampoco estaba. No dormí en toda la noche. En mi mente solo quedaba un pensamiento. Mu Youjin lo sabe, sabe que estuve en la cárcel. Tal como dijo Bai Ninbin. Incluso si a Mu Youjin no le importa, la familia Mu no puede no importarle. Y más aún, considerando la situación actual. Seguramente a Mu Youjin le importa. Estuve inquieto casi todo el día. Al atardecer, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, descubrí que era el asistente de Bai Ninbin. Su voz sonaba nerviosa. Es el señor Zhou. No sé si me recuerda, soy Xiao Ye, el asistente del director Bai. Estaba a punto de colgar el teléfono cuando mi asistente me detuvo. No cuelgue, por favor. Algo le ha pasado al director Bai. Yo, muy tranquilo, pregunté, ¿qué pasó? Anoche, el director Bai se cayó por las escaleras, dijo el asistente en voz baja y resignada. Como usted sabe, la pierna del director Bai fue operada. Aunque puede caminar, sigue siendo diferente a la de una persona normal, más frágil. Esta vez se lastimó la pierna. Actualmente no puede ponerse de pie. Volver para recibir tratamiento podría ser más beneficioso para él, pero el director Bai se niega a irse. Dice que si usted no está, aunque su pierna se recupere, no tiene ningún sentido. Al oírlo, solo me pareció gracioso. ¿Te envió Bai Ninbin a mentirme?, pregunté. El asistente se quedó atónito. No, su mentira era demasiado anticuada. Solo me quedaba el sarcasmo. Usarlo una vez es una estrategia, usarlo 2 veces es estupidez. No olvidaré que aquel año Bai Ninbin usó su propia pierna para amenazarme y coaccionarme. Y engañarme para que entrara en esa prisión que cambió mi destino. Si vuelve a pasar, ¿cómo podría seguir siendo tan estúpido? Solo quedaba el tono de llamada en el teléfono. El asistente, pálido, miró a Bai Ninbin en la cama del hospital. Con voz temblorosa, dijo, «Director Bai, el señor Zhou». Bai Ninbin bajó la cabeza y miró su pierna, que ya había sido vendada superficialmente. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. De verdad no va a venir. Yo era como el niño que gritó lobo 3 veces, ya no le tenía ninguna confianza. Con voz ronca, Bai Ninbin dijo, «Ayúdame a tramitar el alta». El asistente se quedó paralizado. «¿Pero su pierna?» «Él ya no confía en mí», dijo Bai Ninbin. «Entonces iré ante él y haré que confíe en mí». Yo no le di ninguna importancia a esa llamada. Tanto es así que cuando el teléfono sonó de nuevo, ni siquiera miré quién llamaba. Simplemente contesté. Con tono impaciente, dije, ¿no es solo estar hospitalizado? ¿Acaso es una princesa? Al otro lado hubo un momento de silencio. Supongo que no es una princesa muy importante. Mu Youjin. Me levanté de golpe. Lo siento. Creí que era. ¿Cómo supiste que estaba hospitalizado?, me preguntó Mu Youjin. Después de todo, te salvé la vida. Sabiendo que estoy hospitalizado, ¿ni siquiera vienes a verme? Pero en mi corazón sentía miedo. Todavía recordaba lo que había pasado anoche. No estaba seguro de si a Mu Youjin le importaría. Si fuera yo, sí me importaría. Me froté las sienes y dejé de pensar. Sin dudarlo, corrí hacia el hospital de Mu Youjin. En el vestíbulo del hospital, choqué de repente con el asistente.
Su rostro se iluminó de alegría. Señor Zhou, ha llegado. El director Bai estará muy contento. Vamos, le llevaré a verlo. Antes de que pudiera hablar, Bai Ningbin ya se acercaba en su silla de ruedas. Jianfen, sabía que no me abandonarías. Bai Ningbin tenía los ojos enrojecidos. Con una expresión conmovida, me agarró con urgencia, Jianfen. ¿Me acompañarás a casa para la operación? El médico dice que mi caso es complicado, y que la operación en mi hospital de origen tendría más probabilidades de éxito. Sin ti a mi lado, ¿cómo me atrevería a entrar al quirófano? Su voz era suplicante. Pero a mí me sonó más a una amenaza. Ya no me quedaba ni un ápice de paciencia con Bai Ningbin. Verlo así ahora solo me provocaba más repulsión. Directamente aparté su mano. La silla de ruedas de Bai Ningbin se deslizó hacia atrás y chocó contra la fría pared. Él se quedó atónito. Jianfen, ¿qué quieres decir con eso? Le respondí con firmeza y decisión. No he venido a verte. En ese momento, sonó la voz de Muyojin, Zhou Jianfen. ¿Creíste que no ibas a venir a verme? Aunque llevaba un uniforme de hospital, su piel blanca y casi translúcida hacía que la ropa pareciera de marca. Llevaba el pelo alborotado, pero parecía peinado con esmero. En comparación con el aspecto desaliñado y cansado de Bai Ningbin, eran como el cielo y la tierra. Bai Ningbin bajó la vista instintivamente. Miró su propia vestimenta y sintió una oleada de inferioridad. Frunciendo el ceño, pregunté. ¿No estás enfermo? ¿Por qué has salido? El guardaespaldas me dijo que habías llegado. Tenía miedo de que alguna mujer sinvergüenza te acosara de nuevo, así que bajé a echar un vistazo. Bai Ningbin se enfureció. Muyojin, ¿qué quieres decir con eso? Muyojin soltó una risita burlona. Muyojin, Jianfen, ¿vas a permitir que esta mujer me maltrate así? Mi pierna quedó destrozada por tu culpa. Y esta recaída es porque anoche me empujaste por las escaleras. ¿No sientes ni un poco de culpa? Sin volverme, dije, Yojin. Entremos primero, lo sujeto y actuó rápido. Bai Ningbin sabía que no podía esperar más, no sabía de dónde había sacado esa fuerza. Aunque el dolor en su pierna lo hacía sentir frío y pesado, no pudo controlarse y se levantó, lanzándose hacia mí. Agarró mi mano, con una mirada lastimera, Jianfen. ¿De verdad no vas a preocuparte por mí? Sus ojos estaban llenos de resignación, colgando todo su peso de mí. Su pierna vendada parecía realmente impresionante, pero lástima. Me volví, pero solo quedó frialdad. Sin piedad, solté la mano de Bai Ningbin. Con un golpe, Bai Ningbin cayó al suelo. El asistente se asustó. Se apresuró a acercarse. «Director Bai, señor Zhou. ¿Cómo puedes hacer esto? La condición física del director Bai ahora». «Basta». Con impaciencia lo interrumpí, sonriendo con desdén. «¿Todavía vas a fingir?» Bai Ningbin temblaba de dolor por todo el cuerpo. Levantó la cabeza para mirarme, con voz ronca intentó explicar. «Jianfen, déjame explicarte». «No te he engañado». Lo interrumpí. «Bai Ningbin, ¿cuántos años más piensas engañarme esta vez? Déjame adivinar tu plan, dirás que recaíste, que necesitas otra operación, que nunca volverás a caminar. ¿Para amenazarme y hacerme pagar por el crimen de Fan Ruong otra vez? No es así, Jianfen. ¿Esta vez realmente lo necesito?» Grandes gotas de sudor caían de sus sienes. Realmente sentía dolor. No tenía fuerzas para moverse. Usó toda su energía para explicarse, pero lástima, a mí ya no me importaba. No pude evitar esbozar una sonrisa amarga. «Bai Ningbin, aunque mueras frente a mí esta vez. Ya no me importa». Solo quedaba desesperación en los ojos de Bai Ningbin, yacía allí desplomado. Con la mirada vacía fija en mi espalda mientras me iba. Al abrir la boca solo emitió un sollozo similar a un rugido. El asistente lo sostuvo apresuradamente. «Director Bai, lo llevaré». «Xiao Ye». Bai Ningbin miró fijamente al techo, sin mover los ojos, hablando lentamente. «Zhou Jianfen parece que realmente ya no me quiere». Al cerrar la puerta de la habitación individual, sonó la voz de Muyojin. «No debería haberte mentido. Caerse ayer por las escaleras realmente provocó una recaída de su lesión anterior». No dije nada. Muyojin preguntó, «¿No te preocupa?» Dije con indiferencia, «Lo sé». Muyojin se quedó atónito un momento. Volví la mirada hacia él, con los ojos profundos. «¿Y tú?» «¿Yo qué? ¿No te importa?» Después de hacer esta pregunta, incluso mi respiración se volvió débil, no me atreví a respirar fuerte. Temía recibir una respuesta afirmativa. Pero no esperaba que Muyojin sonriera. «Zhou Jianfen. ¿No viniste a buscarme? ¿No sería por esto?» Bajé la vista instintivamente. Supongo que nadie podría no importarle. Cierto, después de decir esto. Mi corazón se hundió con fuerza. Sonreí con amargura, pensando, como esperaba. ¿Cómo podría no importarle? Soy alguien que pasó 3 años en prisión. Cualquiera me miraría con prejuicios. Pero a mí me parece bien. Muyojin se sentó relajadamente, cruzando las piernas. «Zhou Jianfen, ¿qué clase de familia crees que es la familia Mu?» Me quedé atónito. ¿Qué? ¿La familia Mu permitiría que alguien que no entiende nada esté a su lado?» Dijo Muyojin con indiferencia. «Desde el momento en que te recogí en la calle y te traje a Mianchen, has sido transparente para mí.
Sé que estuviste en prisión, y sé por qué estuviste. En ese entonces solo pensé que eras bastante estúpido. Por una mujer, renunciaste a tu futuro. Pero estos días te he ido entendiendo. Más que estúpido, diría que eres sincero. Mu Youjin me miró profundamente. Zhou Jianfen, para mí, tu tiempo en prisión no es un defecto. Al contrario, es una virtud. Me quedé completamente atónito, cada palabra de Mu Youjin. No era una declaración de amor, pero la superaba. Mi corazón latía descontroladamente, como si fuera a saltar de mi boca en cualquier momento. Mirando a esta persona frente a mí, por primera vez sentí un impulso y coraje. Sentí que tal vez realmente podría empezar de nuevo, no solo en la vida, sino también en los sentimientos. Tragué saliva con dificultad, ¿de verdad lo crees? Zhou Jianfen, a tus ojos, yo, Mu Youjin. Es una persona a la que le gusta mucho mentir. Negué con la cabeza, torpe. Pues ya está. Mu Youjin arqueó una ceja y sonrió, con una mirada llena de desparpajo. Entonces, ¿quieres probar conmigo? ¿Qué? Sentí que mi mente explotaba, como si en la superficie tranquila de un lago hubieran arrojado una piedra enorme, salpicando oleadas. Miré a Mu Youjin con una emoción indescriptible en los ojos. Mu Youjin se burló. Zhou Jianfen. No me digas que todavía estás dudando. Finalmente di un paso adelante y lo abracé con fuerza. Las respiraciones se enredaron, las miradas se tensaron, mientras los dos se acercaban cada vez más. De repente, el timbre de mi teléfono sonó con furia. Era otra llamada del asistente de Bai Ningbin. Su voz entrecortada sonó: Señor Zhou, por favor, venga a convencer al jefe Bai. El médico dice que debe operarse de inmediato, pero él dice que si usted no viene, no lo hará. Si seguimos así, realmente quedará lisiado. No fui. Sabía que esta vez el estado de Bai Ningbin podía ser realmente malo. Antes, habría corrido hacia él sin pensarlo, pero ahora sentía que no era necesario en absoluto. Quizás porque ya no lo amaba, lo que antes consideraba un juego, ahora solo me parecía capricho. Un berrinche. Mi corazón solo albergaba un hastío infinito. Ayudé a Mu Youjin a completar el alta hospitalaria. Rota la última capa de papel de por medio, la convivencia entre Mu Youjin y yo se volvió simple y relajada. Incluso fuimos juntos a cenar a la luz de las velas. Al regresar, eran como las 10. Bajé del coche con una sonrisa alegre. Pero al ver la figura familiar en la entrada del edificio, mi expresión se enfrió de repente. Jianfen, Bai Ningbin se acercó presuroso en su silla de ruedas. La tenue luz lo iluminaba. Y me di cuenta de que había adelgazado mucho, su cuerpo antes proporcionado. Ahora se veía esquelético. Levantó la mano, y en el dorso aún se veían varios puntos de agujas de suero recientes. Por fin has vuelto, suplicó Bai Ningbin. Jianfen, el médico dice que mi situación es muy peligrosa y necesito operarme de inmediato. Por favor, acompáñame a regresar, ¿sí? Siempre has sido tú quien me ha acompañado en las operaciones. Si no estás, tendré miedo. Apenas terminó de hablar. La puerta del coche se abrió de repente, y Mu Youjin, vestido con un conjunto deportivo completamente blanco, bajó. Directamente me tomó del brazo. Bai Ningbin, al ver su gesto, se quedó helado. Acto seguido, Mu Youjin dijo sin rodeos: Señorita Bai, si sigue molestando a mi novio de esta manera, me va a poner en un aprieto. Supongo que no querrá que su vida amorosa afecte el funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Bai Ningbin sintió que la cuerda siempre tensa en su mente se rompía con un estallido. Las manos entrelazadas de los dos eran como agujas que se clavaban profundamente en su corazón. Su rostro, pálido como el de un espectro, murmuró: Zhou Jianfen. ¿Estás con él? Dijo con voz temblorosa, como si hubiera recibido un golpe devastador. Fruncí el ceño, a punto de hablar, pero Bai Ningbin soltó una risa amarga. No, seguro que me estás mintiendo. Después de tantos años de relación, ¿cómo podrías abandonarme? Jianfen, dime, seguro que me estás mintiendo, ¿verdad? Mu Youjin está actuando contigo, ¿no? El viento hacía que el frío calara más. El asistente, que no estaba lejos, finalmente no pudo aguantar más y se acercó a quejarse en voz baja: Señor Zhou, usted sabe que el jefe Bai está muy mal ahora. Solo con engañarlo un poco, ¿qué más da? Pero ni siquiera quería engañarlo. ¿Por qué debería hacerlo? Cuando estábamos juntos, siempre era yo el que cedía. Incluso después de romper, ¿tengo que seguir consolándolo? Ni siquiera dije una palabra. Entrelacé mis dedos con los de Mu Youjin, evité la mirada de Bai Ningbin y me fui de allí. Bai Ningbin volvió a agarrarme el borde de la ropa. Jianfen, esta vez de verdad no te miento. Pero no volví la cabeza, ni siquiera cuando se cayó al suelo con un golpe sordo y dejó escapar un leve gemido de dolor. El asistente gritó: Jefe Bai, ¿está bien? Jefe Bai, despierte. Yo seguí caminando sin detenerme, sin mirar atrás. Bai Ningbin solo pudo ver mi figura alejarse cada vez más, hasta que finalmente desaparecí en la oscuridad junto con otra persona. Nunca volvería, aunque él usara todos los medios. Volví a saber de Bai Ningbin una semana después. Según se dice, la situación era terrible, la madre de ella llegó y la ató directamente para llevarla a cirugía. Lamentablemente, la infección de la herida era grave y la operación no tuvo éxito. Esa pierna suya
Esta vez quedó completamente inservible. Al escuchar la noticia, me quedé en shock durante mucho tiempo. Jamás imaginé que, después de tantas vueltas, terminaría teniendo un final así. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido, hola. Del otro lado solo se escuchaba una respiración débil. Al instante entendí quién era, y colgué directamente. A partir de entonces, seguía recibiendo llamadas de ese número desconocido, pero cada vez que contestaba, la otra persona solo guardaba silencio. Harto de la molestia, terminé bloqueándola. El mundo se volvió tranquilo. No volví a ver a Bai Ningbin hasta un mes después. Recibí una llamada del tribunal, señor Zhou, tenemos un caso que está a punto de abrirse. Usted es un testigo importante, esperamos que pueda asistir. Ya había previsto que este día llegaría. Así que no me sorprendió demasiado. Solo que no esperaba que, después de que Mu Youjin se enterara, ella planeaba ir conmigo. Al regresar a Jinchen, sentí como si hubiera pasado otra vida. Esta ciudad donde había vivido tanto tiempo. Sentado en el taxi, el paisaje se deslizaba hacia atrás, formando líneas de colores nítidos. Por primera vez me di cuenta de que nunca la había mirado con atención. Está nevando, dijo Mu Youjin. La temperatura era un poco más baja que en Binchen. Esta es la primera nevada del año. Extendí la mano, y los copos se derritieron en gotas de agua por el calor de mi palma. Un leve frío se esparció. En el pasillo vi a Bai Ningbin sentada en una silla de ruedas. Estaba mucho más delgada que la última vez que la vi, su piel casi se pegaba a los huesos. Con una altura de casi 1,7 metros, parecía pesar menos de 40 kilos. Su pierna derecha había desaparecido. Debió haber sido una infección grave que requirió amputación. Cuando la miré, Bai Ningbin, muy nerviosa, sacó una manta para cubrir su pierna derecha, como si no quisiera que yo viera esa parte de ella. Sonrió con incomodidad. Cuando pasé a su lado, ella dijo con voz ronca, Jianfen, ¿cuánto tiempo sin verte? Pero no le respondí nada. Solo tomé la mano de Mu Youjin y pasé de largo junto a ella, sin siquiera dedicarle una mirada extra. En los ojos de Bai Ningbin solo quedó una profunda decepción. La madre de Bai le apretó la mano con fuerza y suspiró, Ningbin. Déjalo ir. Bai Ningbin de repente bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas se filtraron entre sus dedos. Ya no pudo contenerse y dijo, mamá. De verdad me he dado cuenta de mi error. Pero ya es demasiado tarde. Fang Ruon, debido a la gravedad de sus actos, fue condenado a 15 años de prisión. Cuando la espada del juicio cayó sobre mí, contuve la respiración con nerviosismo y estaba a punto de hablar, cuando Bai Ningbin, pálida, de repente interrumpió, juez, tengo algo que decir. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Bai Ningbin dijo lentamente, en cuanto a aquel caso de asumir la culpa. Zhou Jianfen fue obligado por mí, bajo coacción y engaño, no conocía los detalles. Me quedé atónito. Me sorprendió que Bai Ningbin dijera algo así. Era casi como si quisiera cargar también con mi culpa, porque encubrir a otro también es un delito de encubrimiento. En este juicio, ninguno de los tres podía escapar, pero todos se alborotaron. Incluso la madre de Bai se levantó de repente, con el rostro muy tenso. Ningbin, ¿qué tonterías dices?, dijo la madre de Bai con una sonrisa forzada. Señor juez, Ningbin acaba de salir de la cirugía, está confundida. Dice tonterías, no le haga caso. Pero Bai Ningbin dijo con voz grave. Todo lo que digo es verdad, tengo pruebas. Al terminar, entregó una memoria USB. Pronto, una grabación se escuchó para todos. Zhou Jianfen. Vas a ir a la cárcel, quieras o no. No olvides que aún me debes una pierna. Innumerables palabras desconocidas llegaron a mis oídos. Me quedé atónito. Me di cuenta de que esa supuesta prueba había sido editada y montada por la propia Bai Ningbin. Ella solo quería protegerme. Sentí una mezcla de emociones en mi corazón. Mientras, al otro lado, Fang Ruon, que no había hablado en absoluto hasta entonces, de repente soltó una risa. Abrió la boca y rió con desenfreno. Bai Ningbin, qué profundo es tu amor. En aquel entonces, por mí, pudiste enviar a Zhou Jianfen a la cárcel, y ahora, por Zhou Jianfen, te envías a ti mismo a la cárcel. ¿Debería decir que eres leal y afectuoso, o que eres un tonto? Ella miró fijamente a Bai Ningbin con una mirada sombría, sonriendo con gran sarcasmo. Bajo sus ojeras, sus ojos eran inquisitivos y mordaces. Bai Ningbin ni siquiera la miró. Todo lo que digo es cierto. Fang Ruon se rió aún más exageradamente, su voz parecía surgir del infierno de Abici. Bai Ningbin. ¿Sabes lo que he pasado durante este tiempo? Ella fijó la mirada en él sin parpadear, con un odio profundo en sus ojos. Si no fuera por él, Zhou Jianfen, ¿cómo habría llegado a esta situación? Perdí mi trabajo, y llevo una condena de 15 años de prisión. Pero claramente, no debería ser así, no debería ser así. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?, gritó histéricamente, levantándose de repente. Todo es por ti, todo es por ti. Me miró. Entre la multitud, no sé de dónde sacó un cuchillo brillante con fluorescencia. No pude acercarme a tiempo, solo pude mirar impotente mientras cerraba los ojos.
Sin embargo, el dolor no llegó. Abrí los ojos y vi frente a mí que Bai Ninibin, de pie sobre una sola pierna, me protegía por completo. Bai Ninibin. Abrí los ojos conmocionado, sosteniendo su hombro, y vi que lo que había apuñalado era a Bai Ninibin. Fan Ruon no solo no se detuvo, sino que rió como una loca. ¿Bloqueando el cuchillo por él? Eres realmente leal y afectuoso. Pero si realmente lo fueras, como pudiste en ese entonces, por mí, ¿hacer que Zhou Jiangfen cargara con mi culpa? Bai Ninibin, eres un verdadero miserable que lo quiere todo. Soltó una risa burlona y asestó otro golpe. Fan Ruon apuñaló nuevamente el cuerpo de Bai Ninibin. Histérica, Bai Ninibin, fue tu indulgencia la que hizo que Zhou Jiangfen, sin saberlo, llevara las pruebas a la comisaría. Tú también eres un culpable. Tú también mereces morir. Grandes manchas de sangre florecieron ante mis ojos. Mi último recuerdo fue solo la débil sonrisa que Bai Ninibin me mostró, con voz ronca y llena de dolor. Jiangfen, en toda mi vida, lo que más lamento es haberte hecho cargar con la culpa aquella vez. Lo siento. Fui yo quien arruinó tu vida, y también quien arruinó nuestro amor. Lo sé. En ese momento, Bai Ninibin realmente se arrepintió, pero ya no tenía sentido. Ese día, le quitaron el cuchillo a Fan Ruon. En el suelo, ella seguía gritando e insultando sin parar. Bai Ninibin fue llevado de urgencia al hospital. Su mano siempre se aferraba con fuerza a mi brazo, sin soltarme. La madre de Bai casi se desmaya de tanto llorar. Pequeño Zhou, te lo ruego como tu tía, acompáñame a Ninibin al hospital. ¿Está bien? Ahora no quiere soltarte por nada. Él se enfrenta a 5 años de prisión. Y ha perdido la pierna derecha, quedando lisiado para siempre. El castigo que merece. Cualquier malentendido causado por mi novia. Di un paso atrás y agarré la mano de Muyojin. Bai Ninibin, tendido en la camilla, su párpado tembló ligeramente. Fue empujado rápidamente hacia la ambulancia. Abrió los ojos lentamente y miró hacia atrás, pero no pudo ver nada. La madre de Bai tomó su mano. Ninibin, aguanta. No pienses más en él. Bai Ninibin abrió los ojos, con la mirada desesperada y vacía hacia adelante. Las lágrimas ya no pudieron contenerse y rodaron por el rabillo del ojo. Una tristeza infinita como una marea lo inundó. La herida ya no dolía, el dolor en el corazón había superado todo. Temblando, extendió la mano como queriendo atrapar aquel Zhou Jiangfen en su memoria. Pero el otro simplemente se convirtió en polvo interminable, desvaneciéndose por completo. Bai Ninibin finalmente rompió a llorar. Zhou Jiangfen realmente me ha abandonado. Fan Ruon, acusado de homicidio intencional, con varios delitos acumulados, fue finalmente sentenciado a cadena perpetua. Las cuchilladas que recibió Bai Ninibin no alcanzaron órganos vitales, por lo que logró ser rescatado. Después de curarse, fue sentenciado a 5 años de prisión, también tuvo que ir a la cárcel. El día de su ingreso, Bai Ninibin oyó que yo estaba comprometido. Sostuvo el teléfono en silencio por un largo rato. Su madre, al otro lado del cristal, le preguntó desde fuera, ¿quieres verlo? Mamá puede ir a buscarlo por ti. No hace falta. Bai Ninibin finalmente rechazó a su madre, bajó la mirada. Y su tono solo quedó con una interminable melancolía y arrepentimiento. Mamá, mi presencia ahora para ella solo es una molestia, ella no vendrá a verme de nuevo, esta es la primera vez. Incluso Bai Ninibin está tan segura, porque sabe que ya no me amo a mí mismo. Bai Ninibin solo estuvo 3 años en prisión. Se esforzó varias veces por su comportamiento y obtuvo una reducción de condena. El día de su liberación, escuchó de boca de otros guardias la última noticia de Fan Ruon. Ella murió, porque no pudo soportar su vida, desde entonces no tuvo más libertad. Eligió suicidarse, de pie en la puerta de la prisión, mirando hacia afuera. El cielo ya no está oprimido. Bai Ninibin sintió como si hubiera pasado una vida, no pudo evitar recordar. Un día hace unos años, cuando yo estaba aquí sola, ¿qué sentía en mi corazón? Estos años, ella siempre se ha estado castigando, recordando sin cesar mi dolor. Sintiendo mi dolor, por eso se atormentó hasta no parecer persona ni fantasma. Por lo tanto, sobre su liberación, no se lo dijo a nadie, ella es igual que yo. También caminó mucho tiempo, con las piernas ampolladas y sangrando, finalmente regresó a ese agujero. El piso nupcial que vendió, a las 8 en punto, dentro brillaba una luz amarilla cálida. Un fuerte aroma a comida salía. Bai Ninibin pensó que sería la familia que compró la casa. Estarán almorzando, se dio la vuelta y estaba a punto de irse. De repente alguien abrió la puerta y salió con un pastel. Bai Ninibin se quedó paralizada. Soy yo quien ha vuelto. Bai Ninibin dudó, pensando si debía acercarse a saludar. Pero justo cuando reunió valor y dio un paso, una pequeña voz de repente se lanzó a mis brazos, como un pajarito feliz, gritando alegremente. Papá, ¿qué estás haciendo? Bai Ninibin ya no se atrevió a moverse. El dolor la inundó como una marea. Ya tengo un hijo, pensó aturdida. Al segundo siguiente, Fan Ruon también salió, levantó a la niña y dijo suavemente. Papá va a tirar la basura, volverá pronto, papá tiene que volver rápido. Papá aún no se ha ido,
ya lo extraño. Yo suavemente di un beso en la mejilla de Fan Ruon. ¡Qué vergüenza! La niña se cubrió los ojos e hizo una mueca. Yo también, nuestra familia se rió feliz y alegremente. Bai Ningbin ya no pudo mirar, no tuvo valor para saludar, solo giró y huyó en desbandada. La sangre caía, esparciéndose, golpeando su cabeza ya helada. Bai Ningbin levantó lentamente la cabeza, sus pensamientos volaron lejos, recordó muchos años atrás. Cuando todavía no nos habíamos graduado, una vez le pregunté si quería una hija o un hijo. Ella dijo, un hijo, resistente y fuerte. Yo quería una hija, dije, Ningbin. Haré que tú y nuestra hija sean las dos personas más felices del mundo. Las lágrimas brotaron sin control. Ella pensó, cumplí mi sueño, pero la persona que está a mi lado ya no es ella, el resto de su vida vivirá para siempre en la culpa. Día y noche piensa, enciende 1000 lámparas. Como consuelo,